Y pues hola a todos, bienvenidos a un sábado más de rol. Ya listos para su rol tempranero, su rol mañanero. Ujú. Y pues bienvenidos, aquí andamos y ya listos para seguir esta historia de Eberron. Y pues antes que nada hay que presentarle a nuestros jugadores. Sori, bienvenida. Gracias, buenos días. Ya listos para jugar. Oh, Tempa, bienvenida. Hola y bienvenidos también aquí listos para ver qué pasa hoy. Va. Mirik, bienvenido. Hola, buenos días. Es hora del duelo. Oh no, ya sacó las cartas. Sí. Y pues tenemos por ahorita una invitada también. Probablemente la ven ahí en el chat en Discord, así que no se asusten, es una amiga. Y anda con nosotros ahorita escuchando. Y pues bueno, lo que sucedió en la sesión pasada fue que pues ya fueron a este lugar en la selva en donde habían encontrado pues a este noble saliendo de unas casas en un árbol. Se toparon con varios guardias, o bueno, más bien que había varios guardias haciendo rondas por el lugar. Y pues decidieron hacer un plan para quitarse unos de encima. Provocaron un pequeño fuego controlado cerca de la selva, nomás para que se viera humo, haciendo que unos de ellos fueran a ver. Y lograron ocultarse lo suficientemente bien para que pasaran de largo y no los vieran. Ya una vez que pasó eso, se infiltraron en la base y empezaron a recorrer lugar por lugar para buscar a estas chicas. Y pues al mismo tiempo acabar con los bandidos que son los que habían hecho pues este trabajo. Se habían encargado de raptar a las chicas. Y pues en eso nos quedamos. Ah, Mirik rompió un puente, tumbando a uno de ellos y dejándolo inconsciente más abajo en el río. Otro de ellos escuchó, salió, vio y pues bajó a ver qué había pasado. Mirik aprovechó y se puso, ocultó en donde está las únicas subidas, única entrada y salida. Mientras Senpai y Sori seguían recorriendo habitación por habitación. Así que pues, nos habíamos quedado en que Sori y Senpai iban a entrar a esa habitación de aquí. Y pues veamos qué es lo que hay en el lugar. Pues tú, Sori, abres la puerta, te asomas. Adentro ves bastantes canastas con comida, una mesa con algo de pan. Y ves a otro de estos bandidos que está justamente de frente a ti, pero está cortando un poco de pan con un cuchillo. Tiene unas cuantas frutas y un cuenco junto a él. Ok, si solamente yo me asomé y Senpa no está viendo todo eso, le paso el dato por telepatía. Le describo más o menos la escena. Y veo que entonces nada más es un fulano, ¿va? Ahí sí. ¿Senpa sigue siendo un oso? Tempa sigue siendo un oso. Por el tiempo no se le ha acabado la forma salvaje. Y no me acuerdo haberme destransformado, así que probablemente el oso al al sentir la telepatía y va a sentir y va a verte, va a con la cabeza moverla como diciendo, ¿vas tú o me lo escabecho yo? Sori le va a decir, vamos a entrar las dos. Yo primero, tú después. Si yo no lo logro acabar, termina el trabajo.
Entendido. Va, pues dicho y Amigos de hecho, voy a literalmente tratar de saltar encima de la mesa y ajusticiarme a ese pobre individuo que no ha hecho nada malo ahora en estos últimos 3 segundos. Va. Pues tira tu ataque. Sí, voy a abrir la cosa esta. Actores, jugadores. Am, Casi crítico. Pues de que ¿Sí pega, pega? pega. Ujú. $22 de daño. Creo que el tipo está medio muerto. Pues llegas, saltas sobre la mesa. Sacas tu hacha. Llegas, le das un tajo en el cuello. Y antes de que el tipo pueda gritar o hacer algo, intenta dar un paso para atrás. Pero es demasiado tarde. Te vuelas la cabeza. Más ves cómo vuela y cae en un cesto con verduras. Con unas zanahorias. Bastante tétrico. Pues nada, le hago la señal a Sempa para que pase el oso. Y yo creo que inspeccionamos el lugar, igual en busca de tal vez alguna pista de dónde pudieran estar las mujeres, o dinero, o cualquier otra cosa de interés. Pues si rebuscan el lugar, lo que encuentran más que nada son puro comida. Está una cama. Y pues si rebuscan en el tipo, encuentran ¿cómo se dice? 5 monedas de plata. Y encuentran sobre la mesa, debajo de uno de los cuenquitos, una lista ¿cómo se dice? De peticiones de comida. Que es lo que estaba preparando. ¿El tipo estaba armado o tenía pinta de ser también un criminal? ¿O matamos nomás al chef? No, Penca traía la misma ropa que los otros que han estado liquidando por aquí. Pero pues ahorita, como dice, el arma que traía en la mano pues era un cuchillo para cocinar. Pero pues su cimitarra sí la traía en su funda en la cintura. No, ya, bueno, lástima. Debió conseguir un mejor empleo. Tal vez hubiera sido bueno ver a dónde llevaba esta comida. Tal vez nos habría guiado a alguien o con un poco de suerte en las chicas. Reviso las peticiones de comida. ¿Son algo que le darías a prisioneros? Como, no sé, muy barato, muy simplón. En la nota dice que hay que hacer 4, ¿cómo se dice? Sándwiches. Con cualquier cosa encima. Y ves que hay otro platillo que dice que es pescado frito. No frito, perdón, cocinado. Con especias y verduras y así se ve un plato más fino. Se supone que las mujeres que estamos buscando son 3 o son 4. Son 4. Ah, ok. Cuando Sori ve eso dice, es un buen punto. Tal vez era la comida de las prisioneras. Bueno, Igual, pero ujú, esto nos da una idea de que están por aquí cerca. Sori asiente. Sí, igual tenemos que peinar toda la zona. Idealmente no debemos dejar a ninguno de estos criminales con vida o seguirán causando problemas en la ciudad. Entendido. Pues nada, ¿Seguimos? seguiríamos con la maniobra como hasta ahora. Yo diría que eh, hmm, pues intentemos. Mi sugerencia es antes de pasar al otro lado, tal vez deberíamos intentar forzar la puerta que está cerrada para no dejar ese cuarto desconocido. ¿Alguno de ustedes tiene herramientas de ladrón? Oh,
Tengo unas patotas de oso. No tengo herramientas de ladrón, no sé usar herramientas de ladrón, no es mi estilo. La pregunta aquí es, si intento romper la puerta haría demasiado ruido y alertaría a la gente, así que tampoco es lo más prudente. ¿Podría usar una forma salvaje, hacerme chiquito y ver qué hay del otro lado? O podrías hacer que tus hongos corroan la puerta. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Si puedo hacer eso, quiero hacerlo. Tardaría Ahora mucho. sí que depende. Ok. Sí se puede, pero no sería instantáneo. Porque es un buen camino de acción. Espera, a ver, déjame ver. Tengo halo de esporas, tengo el shirelé, tengo nada que me sirve, creo. Enhance, Flame Blade. No, eso tampoco me sirve. No, Locate Jet. No tengo absolutamente nada que nos sirva. Bueno, entonces rompemos la puerta o intentamos romper el candado. ¿Cómo van a proceder para intentar abrir esa puerta? Una duda, ¿vemos a Minik por ahí? ¿Sabemos dónde está? Ustedes... Déjame checar rapidito algo. Sí, ustedes sí lo alcanzan a ver. Lo ven que está pecho tierra tirado, con el arma lista, viendo hacia las escaleras de subida. Las escaleras de acceso. Si Sempa se queda de ese lado, no le puedo alcanzar con la telepatía. Pues Perdón. yo recomendaría. O sea, veo que Mirik está como tipo custodiando la entrada. Entonces, y dado que nosotros estamos un 75% seguras de que ya limpiamos toda esta ala de la fortaleza, pues yo sugeriría echar la puerta abajo, tratar de así, pum, volarla. Digo, es como carrizo, ¿no? O bambú o madera delgada, no es como que si cae la puerta vaya a ser un estruendo así tipo puerta de castillo. La puerta sí se ve que es ¿cómo se dice? Madera sólida. Pues, ¿cómo ves, Empa? Esa es mi idea, revisar este cuarto. Si prefieres no arriesgar el sigilo, podemos seguir con el resto de la fortaleza. ¿Tú qué opinas? Ya mermamos bastante de su... ¿cómo llamarlo? ¿Secuaces? Creo que es buena idea por el momento abrirlo. No sabemos qué pueda haber, tal vez encontremos algo que incluso nos sirva a nosotros. O algo más que no estábamos buscando. Sori sonríe. Dice, sí, las misiones de sigilo son divertidas al principio, pero después de un rato uno quiere un poco más de acción. Echamos esa puerta abajo y veamos si está todo el resto de la comitiva ahí esperándonos. Me encanta cómo piensas. ¿Haces los honores o los hago yo? Sori dice, déjame intentar. Digo, tal vez tenga suerte y si no, tu fuerza de oso nos vendría bien. El oso va a dar unos pasitos para atrás, va a hacer una reverencia abriéndole el camino. Qué oso tan modoso. Va, pues sujeto la puerta, como que la manipulo como para asegurarme de que igual está cerrada, y después trato de tirarle una patada ahí donde tiene el cerrojo a ver si logro echarla abajo. Ok,
Tírate un dado de 20. No sé si tengas algún modificador para este tipo de maniobra. Competencias no creo. No sé si puede hacer alguna tirada de pura fuerza o atletismo. Sería fuerza, yo creo. Pura fuerza, ok. Si doy clic en el modificador de fuerza, me imagino que tira. Ajá, Sí, normal. Un 16. Pues llegas, le das la patada, sientes ¿cómo dice? El golpe pues en tu pierna contra la puerta. Ves que nomás se mueve, pero no la tumbas. Ok, pues Sori se agarra el muslo como resintiéndose por el impacto y niega con la cabeza y dice, no, tu turno, oso. Ok. Esto va a estar interesante si te dio tanta pelea. ¿Qué tiro? Sería tu fuerza. Nomás checa los modificadores que tienes de oso. Ujú. No sé si quieres tirarle un carrazo o algo así. En vez de nomás empujarlo. Está Black Bear. Tienes fuerza de 15. ¿Cuál es tu fuerza normal? La tuya de Sempa. Tengo más, bueno, fuerza tengo. Tiene más en oso, así que te irías con la de oso. Ujú. Sí, Ah, con la de oso tengo más uno como oso. Que diga como Sempa. sí, y con eso tienes más 2. Pues si quieres tirarle nomás así como que con pura fuerza intentar tumbarla. Cuando le des en la tirada, abajito de donde dice uno de 20 más 1, y en ¿cómo se dice? Una barrita para escribir. Ponle ahí un más 1 y ya con eso te va a sumar el otro del oso. Más uno. Y pues. Fuck, ahora imagino a Sempa un poco como Balú. Va a agarrar y va a tomar un poco de vuelo. Preparando toda su masa. Como si le fuera a tirar un puñetazo, pero va a terminar pegándole con el hombro. Ay, le tiré con ventaja. Tomamos el Me primer equivoqué. dado. Es un 14 el primer Se va dado, a de romper todos la mano. modos. 16. Pues llegas, pum, le pegas, sientes la puerta dura contra tu hombro de oso. Te duele un poquito, pero nomás ven cómo se sacude, cae tierrita a lo mejor de arriba, cae una que otra, pedacito de la paja que está en el techo, pero no se abre. Vaya que está dura. Las puertas son duras. Sori nada más va a decir, l- l- procuraremos exagerar esta historia cuando la contemos en la taberna. Ahora necesitamos encontrar la llave. Tal vez deberíamos ir al otro lado y hacer las cosas de manera un poco más, no sé, civilizada. Dado que la violencia nos ha fallado esta vez. ¿Cómo cuánto tiempo me te queda todavía de oso? Es una hora la forma salvaje, así que te queda mucho. Ah, bueno. Pues, no sé, ¿quieres que me destransforme? Si quieres las cosas civilizadas o civilizadas como violencia. No, yo hablaba de la violencia en contra de la puerta, en contra de la gente. Necesitamos seguir usando la violencia. Por un momento me asustaste. Mira, no sé, tú eres la experta en naturaleza, no sé si es normal ver a un oso por aquí, pero créeme que la impresión que das como oso será mejor que si solamente somos un par de intrusas, así que veo el puente que está aquí derribado, ¿va? Sí. ¿Y alcanzamos a ver estas personitas que están aquí abajo? Si se asoman, sí. No es que se estén Ok, ocultando. Sori se va, Ujú. se va a parar aquí en el borde, como para analizar por dónde cruzar al otro lado. ¿Qué están haciendo esas personitas? El de acá está inconsciente. Lo llevó acá fuera del agua para que no se ahogara. Y te das cuenta como que y viene de regreso. Ah, viene de regreso, ok. Va hacia Mirik, ¿verdad?
Sí, es la única forma de subir o bajar. Y no escalas por los árboles, claro. Le voy a mandar el mensaje telepático a Senpai y le voy a decir, alguien va a subir. Tal vez sería bueno que apoyáramos a Mirik. Ujú. Vamos allá. Y sí, pues Sori le gustaría ir sigilosamente en dirección hacia donde está la plataforma de ascenso. Tratan para que se mantenga la sorpresa de Mirik y no arruinar su fiesta de cumpleaños. Va que va. Same. Solo estaba checando cuánto era su sigilo anterior porque no me acordaba, pero ya lo vi. Y Sí, pues no salió muy alto. la que trae ahorita mejor sigilo es esta Sori. Senpa trae lo mismo que tú. Pues va. Tú, Miri, que escuchas que vienen subiendo la escalera. Ok. Te imaginas Ujú. claramente quién es. Eh, ¿Qué vas a hacer? En cuanto lo veas, lo vas a tirar el espadazo. Pues no no voy a esperar a verlo, pero sí voy a tantear que esté lo suficientemente cerca para eventualmente salir de golpe y tirarle un buen tajazo. Pues lo planeas, lo tanteas, escuchas. Pones atención en el oído a escuchar el ruido de la escalera de madera. Y cuando tú ya sabes que está a 1 o 2 escalones de sacar la cabeza, pues ahí es donde actúas. ¿Quieres? Señálalo y tira el ataque. Ok, voy a activar mi Fighting Spirit como bonus action para que mi próxima tirada tenga ventaja. Qué raro, Healing Roll. Este, am, entonces pues le pego con ventaja y pues un buen sablazo. O ya me daba ventaja el ataque por sorpresa o no tengo forma de saber si tenía ventaja. Sí, va a ser con ventaja el ataque porque el otro está más abajo y va por sorpresa. Ah, ok. No, entonces no quemo mi Fighting Spirit, más bien entonces utilizaría mi bonus action para activar Rage. Entonces activo Rage. Y pues le pego a la entidad, con la Great Sword. Mm, A ver, va a ser así. Ese 20 estuvo cerca. Sí, Pues 19 pega. va. Pues van, 2 de 6. Ah, ujú, ujú. Tiro el daño. Tiro normal. Y si sale 1 o 2, puedo volver a tirar. Pero este no fue el caso. Fue un maravilloso 14. Bueno, sí. Pues le tiras el sablazo. Te lo encajas bastante bien. Ah, peinitas. Le pasas tu espada, le haces una rajada. El tipo grita medio se desestabiliza, se cansa a agarrar del borde de la plataforma, y evita caer. Ok. Igual sí me encargo de posicionarme para que si quiere terminar de subir va a tener que pasar sobre mí. Va que va. Ah, pues ustedes, Ori y Senpa, vieron la acción. Vieron que el tipo no murió, no cayó. De hecho, no pareciera verse tan dañado como los demás. No pareciera que el ataque le hubiera hecho tantísimo daño. Y pues van a, pues dice, entrarle a los putazos. Es lo que te iba a preguntar, ¿alcanzamos a llegar? Déjame O sea, ver. ¿sí estamos a distancia para llegar en este turno?
¿Aló? Estoy midiendo, espérame. Ah, ¿Llegarían en el siguiente turno? O bueno, a lo mejor pueden utilizar la mitad. Ocupan dos hacer turnos. dash. Pueden hacer dash. O mientras acaba Mirik, ustedes pueden acercarse la mitad del camino. Y ya empezando el turno, ya caminan el resto de la distancia. Mm, o sea, si nos movemos a velocidad regular, no llegamos en este turno. Igual no podríamos tomar acción y atacar, ¿verdad? Tendremos que usar el siguiente turno para desplazarnos hasta allá. Ujú. Ok, pues Sori sí va a hacer dash, dado que ya el sigilo no es muy relevante, al menos para ese objetivo. Sori sí va a hacer dash. Ay. Aunque no actúe, al menos si hay más objetivos en combate, pues ya no está solo, pues. Ujú. Muy bien. ¿Tú, Senpa? ¿También haces dash o...? Sí, Espera, ¿estoy muteada? No, no estoy muteada. Sí, cuando veo que se arma el zanfarrancho, pues me uno. ¿A qué va? Pues si haces dash, mueve tu fichita donde va a posicionarse. Voy. Chapa, chapa, chapa. Ah, ok. Pues escuchan después de eso. Si quieren, váyanme tirando su iniciativa. Vamos a ver en qué orden de turno les toca a todos. A ver. Venga, andamos inspirados. Ese 20 natural no tenía que salir ahí. Creo que no tiré, ¿verdad? A ver. No. Ok, ahí va. Está bien, se agradece, se agradece. ¡Ay! Otro. Bueno, pues. Bueno, estamos de suerte. Pues bueno, ustedes están así. Después del ataque de Mirik, escuchen que el tipo hace un grito fuerte. Y lo siguiente que van a ver, pues es que le va a tirar un ataque a Beto, pero pues cuando sea su turno. A Mirik. Ah, pero pues primero va Mirik. Bien. No voy a quemar todavía mi habilidad de Barbie. Digo de Barbie de Fighter. Le voy a tirar un ataque normal. A ver. Vamos a darle normal y vamos a ver qué pasa. Pues un 17 Ay, pega. Un 22 pega más bien. va, entonces va el daño. Normal. Órale. Pues ahí van 15. Llegas, le metes otro espadazo. Ese es un poco más de daño. Tú ves que tu espada pues entra, le pasa su armadura, pero pues no pareciera hacerle tantísimo daño. Pareciera que todavía está en bastante buen estado. ¿Haces algo más? No, termino mi turno colocando una carta boca abajo. Ok. Pues en este turno Senpai y Sora hicieron dash para llegar hasta el lugar. Seguiría este tipo. Igual te va a atacar. ¿A dónde sale?
Puedo atacar con una gran hacha. Uy. Pues, no, pues sí. Te tira el hachazo, pero falla y por lo mismo a lo mejor de que está medio destanteado en la escalera. La encaja en el tronco de madera que está debajo, que es uno de los que forma la plataforma. Y ves que se atora. La intenta levantar y queda atorada. Por el siguiente turno no va a poder atacar con ella. Y pues nuevo turno. Toca de nuevo Mirik. Va. Pues así como le di el primer sablazo, va al revés. Sigo sin meterme advantage. No sé qué nos aguarda el futuro, entonces mejor voy a guardar eso. Entonces, pues va, ataque normal con Great Days Word. 17, sí impacta. 17 impacta. Cool. Pues va el daño. Ahí van otros 2. Pues llegas, les impactas en esta. Escuchas cómo se queja. Empieza a respirar un poquito de dificultad, pero el tipo sigue vivo. No se ve que todavía se esté muy débil, pero sí, ya algo lastimado. Ahora sí le Bien. va. Ujú. Sí, es lo que te iba a decir, que terminaba mi turno. Ahora sí le va al oso Sempa. Nada más tenemos este fulano, no viene nadie alrededor. Si pones atención. Déjame pensar nomás. Ven a la distancia que se acercan los dos que se habían ido a ver lo del fuego. Ven que vienen de regreso. Pero todavía van a tardar en llegar, así que lo más prudente sería acabar primero con este, así que me voy a activar el halo de esporas. Ujú. Y pues, ya que ando en forma de oso, si alcanzo a moverme tantito por aquí, quiero ver si le puedo monchar ya sea un brazo o la cabeza, lo que tenga más a la mano. Ok, si quieres, tira el daño del halo de esporas. Ujú. Un, dos. Pues dale que tu ataque. Acuérdate del modificador que es lo del oso. No, así dime con qué Ajá. atacas, si con mordida o con garrazo. Voy. ¿Y dónde estaba eso? O sea, Acá. Mm, por ahí arriba. ¿Cómo lo tiraba? Perdón, se me oxidaron los engranajes. Si quieres, Va a déjame ser ver. una mordida. Ujú, ok. Entonces sería más 4 el ataque. Pues si quieres, tírate un dado de 20. Ponle en Ujú, ¿cómo se llama? En el chat. ujú, Diagonal roll. Uno de 20 más 4. ujú. Eso ya incluye el otro. Sí, eso ya incluye lo del el ataque del oso. Diagonal roll. 13. Pues justito, le llegas, le muerdes, sientes que la armadura está un poco. Que le atinaste a la armadura, pero logras traspasar y sientes como tus colmillos se entierran en su carne. Tírate el daño, que sería uno de 6 más 2. 1 de 6 más 2. Ujú. 6. Te los aplico.
Y pues como oso tienes multiataque, ¿quieres aplicarlo? Pues si le puedo lanzar otra mordida, se Sería la lanzo. garrazo. Ah, bueno, se lo doy. Ujú. Es igual un +4 en el dado de 20. 14 pega. Y el garrazo tenía otro de Era de daño. 4, ¿no? Son 2 de 4 más 2. 2 de 4 más 2. Uh. 9. Pues Sempa lo ataca, le da la mordida, le hiere el hombro derecho y luego le da un garrazo en el pecho. Déjame hacer pasión para ver que no se pegue el tipo. Pues no, va para abajo. El tipo después de eso cae, azota en el piso. Ah, Déjenme hacer una tirada nomás para ver cuánto daño se lleva por la caída. De este lado, esa tirada casi fue un 18. Yo soy uno de 6 por cada 10 pies de altura, así que serían 2 de 10. Se lleva otros 10 de daño por la caída. Te vas, Ori. Dos preguntas. Así a simple vista, ¿el tipo tiene alguna diferencia en su vestimenta o uniforme? ¿Y de qué raza parece ser? El tipo sí tiene diferencia en su armadura. No tiene tal cual la misma armadura que los demás. Se ve un poco más parecida a la armadura que podría traer algún bárbaro. Nomás así como con un poco más de protección. Como si más bien trae una armadura de cuero encima. Pero es un poco abierta, no es tan protegida como normalmente son. Y el tipo, por lo que alcanzaste a ver, podría ser o un humano o un, ¿cómo se dice? Enano. Como estaba arriba de la escalera, como estaba en la escalera no alcanzaste a verlo. A lo mejor ya que cae ves que es muy alto para ser enano y es un humano. Y la otra pregunta, cuando se cayó, ¿se quedó encajada su hacha en el tronco? No, se la llevó. Ah, ok. ¿Cuánto consumiría de mi movimiento tratar de bajar la escalera sin romperme la jeta en la bajada? Sería una tirada de atléticas. Si te sale bien, la bajas consumiendo la mitad de tu movimiento. Si no te sale Ah, está bien. bien, depende de la tirada, cuánto te salgas, qué pasa. Me la rifo. Voy a intentar bajar la escalera. Y a ver si lo hago acá mega épica. Athletics. Tiro con +7. No sería válido que falle estrepitosamente. Un 18. 18. Bajas rápido la escalera, te avientas, vas deslizándote un poco con ella. Llegas pues ya hasta abajo. Quiero como acción bonus activar mi rabia. Y nada más déjame acuerdo cómo se activa este chisme. Creo que es acá. Features. Rage. Usability. Ok. Voy a suponer que está activada ahora. Ah, sí, sí me la consumió. Y pues le voy a tirar un ataque con mi gran hacha. Uy, ese 20 estuvo Ay, qué horror. cerquísima. Sí. 15 pega. Ah, venga. Normal. Un 13. Nada mal. Nada más que estoy checando mis capacidades de bárbaro
Zealot. Ujú. Dice que iniciando mi camino a tercer nivel, puedo canalizar la furia divina en mis ataques de armas. Mientras esté en rabia, la primera criatura que golpee en cada uno de mis turnos con un ataque de arma toma daño extra de un dado de 6, más la mitad de mi nivel de bárbaro. El daño extra es necrótico radiante. Pues sería radiante, porque no tendría mucho sentido que fuera necrótico. Entonces, puedo tirar ese dado de 6. Sí, dale, dale. Lo puedo tirar con el comando del chat, ¿verdad? Es Ujú. diagonal roll, Sí, así es. espacio, un dado de 6 más 2, porque soy nivel 4. 7 más de daño radiante. Muy bien. Entonces Y pues son nada. 20 en total lo que le haces. No. Es el dado más. Ya le pusiste el más 2. Ujú, sí. Ok. Sí, son 20 en total que le haces más de daño. Pues ven que Sori baja. Cae al agua. El tipo estaba medio. Estaba apenas como empezándose a levantar del golpe que se dio. Cuando llega Sori le encaja su hacha en la espalda. El tipo nomás suelta un grito. Y los demás de arriba a lo mejor no lo alcanzan a ver. Pero pues tú Sori de abajo si lo ves. Lo ves ya jadeando. Lo ves un poco con la mirada perdida. Sigue de pie. Pero tú lo ves que ya está en las últimas. Mi otra duda, el grito que lanzó cuando lo atacó Mirik al principio, ¿fue lo suficientemente sonoro como para escucharse por toda la fortaleza, estimo? Sí. Bueno, entonces nada más les va a decir, hay que apresurarnos, podríamos tener compañía muy pronto. Mientras sigo liándome a hachazos con el fulano. Ok, pues sigue el fulano. Pues ahora a quien va a atacar es a ti porque es quien tiene la mano. Sí, contaba con eso, por eso la rabia. Pues, ¡Ah! pues que Venga, pega, pega. está rudísimo, güey. Un 20 de daño. Nada más que por estar en Rage, si, Se a va a la menos que mitad, no sea ¿no? cortante, se va a la mitad. Pues, según yo, no es cortante. Creo. Bueno, todos los daños por armas cortantes, Ujú. perforantes y Sí, sí es. Sí, contundentes. de hecho. Entonces, pues, va a la mitad. Uno más 10 y listo. Nada más por curiosidad, ¿cómo es su hacha? Es una gran hacha. Normal. Probablemente parecida a la que traías. Ok. Está bien. O sea, no tiene gemas ni nada acá estrafalario. No. Y pues va a hacer todo lo que haga en su turno. Déjame checar. Curiosamente me iba a hacer exactamente la misma cantidad de daño que yo le hice, pero lo reduje a la mitad. Y eso que ni siquiera el mío es el crítico. Así que... Ahí ven como los dos que estaban acá. Más que nada, pues, bueno, todos lo ven bien. Ven que se acercan un poco más. Tirando su iniciativa. ¿Ok? Ellos igual todavía no van a tener reacción. Primero tienen que alcanzarlos. Y antes de pasar al siguiente turno, Senpai y Mirik alcanzan a ver cómo alguien da vuelta por este lado, por su lado izquierdo. Y igual luce distinto. Se ve con ropaje más fino, trae una armadura más, como dice, ah, que se ve de mejor calidad que las de los demás.
Y pues claramente se ve como alguien que podría llegar a ser un jefe. Él todavía no va a entrar en la ronda de turnos, solo lo ven que se acerca. Se ve bastante calmado. Y pues se va Mirik. Ok. Mm, el tipo que está bajando las escaleras con el que me estaba enfrentando, ¿está tirado en el piso o ya se puso de pie? Se puso de pie. Se puso Ya se de pie puso y de atacó a pie. Sori. Ok. Yo no voy a bajar, me voy a quedar allá arriba. Pero sí le voy a lanzar una hand axe de las que tengo. Creo que nomás tengo una. Sí, le voy a levantar una hand axe, a ver si alcanzo a descontármelo, aunque sea un poquitillo. ¿A qué va? Tiro normal. Este, Pega. está un maravilloso 23. Si Este, iniciaste con el equipo de Fighter, según yo debes tener 2 hand axes. ah, entonces, de hecho sí son del equipo inicial y no las había vendido, entonces gracias por recordármelo. Supongamos que ahorita aventé esta y ya me la borré porque ya no está en mi poder y la que ahorita tengo apuntada pues es la otra que me queda. Ya veremos si la recupero después, pero por el momento tiro el daño. Va a ser normalito. Mira, ahí. Entonces pues un buen hachazo volador. Pues le tiras el hachazo. Se lo lanzas. Tú, Sori, de repente nomás ves como un hacha le cae en la cabeza. El tipo pone los ojos en blanco y cae en el río. Y como si y por un momento se queda ahí. De repente ven que empieza a flotar y empieza a moverse lentamente con la corriente. Pero muy muy despacio, la corriente no es nada fuerte aquí. De hecho, si medio veo que empieza a llevarse a la corriente, sí le digo a Sori, te encargo mi hacha, por favor. Eh, Parece que viene otro por acá arriba. Estorbar el paso en el puente. Dejo a tu criterio si quieres subir o echar un vistazo a cómo están las cosas allá abajo. Me muevo tantito al puente para estorbar el paso. Y termino mi turno. Al menos voy a servir como un escudo reptiloso para proteger a Sempa. Y hablando de Senpa, te toca. Estaba muteada, así que todo lo que dije supongo que no se escuchó. Y el plan de Senpa es ver a la figura que está tan tranquila y en un principio va a decir, alguien a quien darle un buen abrazo. Y cuando le ve tan tranquila va a decir, creo que lo voy a considerar. Y pues supongo que también el plan sería, si Sari ya está libre de que le ataquen, pues lanzarnos contra este fulano y ver qué pasa. Considera que te puedes mover 30 pies por turno nomás. Cuando lo mueves te indica y cuánto es tu movimiento. Ahí ya te moviste 45. No sé cómo lo regreso. Pues nomás camina. No, pero es que me vuelvo a ver, me regreso acá. Ujú. Sería ahí. Ahí, ¿no? Ujú. Antes de que nos derriben el puente. Y pues, ¿haces algo más? Pues creo que no puedo hacer mucho, ¿no? Movimiento. Solamente que usas dash para correr otros 30 metros, pero creo que ni así llegarías con La, él. la- la cosa está en que si estás ahí y no piensas hacer otra acción, no tiene caso que renuncies a tu acción. Simplemente haz dash y muévete más. Sí. Sí, pues nada más me acerco más. Ahí son los otros. Hasta acá. Según ¿O yo, no? sería ahí. Ajá. ¿Hasta ahí? Ujú. Va. ¿A qué No va? puede conjurar hechizos en forma salvaje, ¿va? Estaría muy roto. Sí, no, más adelante se puede, pero no me acuerdo hasta qué nivel es.
Pues sigue este bandido de acá. Dame nomás. Sí, ok. Pues ves que los bandidos estos de acá se detienen. Sorry. Y lo que va a hacer es que ves que prepara una ballesta ligera, y te va a atacar. No, pues el tipo va a disparar. Voy a tirar un dado de 5 para ver a dónde dio el güey. Pues tú ves que cuando él se prepara para disparar, su pie izquierdo resbala en el borde del río. El tipo, avienta los besos para donde sea, dispara y le da a su compañero. Nomás escuchas que su compañero grita. Dice, ¡ah, pendejo! Lo avienta un poco más hacia el río. Y no, ni haciendo 2 llegas. El otro pobre está todavía inconsciente. No, pero. Ah, ya. Pero tengo jabalinas. Es lo que estaba tratando de calcular ahorita. Nada más me estorban estos piececitas. A ver. Ah, ya es mi turno. Ah, sí, cierto, ya Sí, es mi ya turno. está Veo el todo. dadito. Madres, están justamente a la distancia que ni con jabalinas ni con dash les llego. Puedes Déjame caminar pensar. 30 pies y a lo mejor ya le das con la jabalina. Es lo que te digo, están justamente a la distancia que no con tirada normal. O sea, Ahí. tendré que tirar con desventaja. Que pues lo puedo intentar, no es tan exagerado. ¿Qué? Ah, sí. Antes de que el cadáver flote río abajo, le saco la hacha de Mirik, me la voy a guardar. Ujú. Y pues yo creo que voy a intentar eso, porque la jabalina sí tiene alcance de 120, pero es el alcance largo. Y si no estoy mal, el alcance largo se tira con desventaja. Ujú. Así es. Entonces se me olvida que es este. Voy a señalar este como mi objetivo. Voy a moverme 30 pies. 30. Aquí. Y en este punto estoy a distancia de 50 pies. Pues le tiro con desventaja. Fuck it. Digo, es eso o no hacer nada. Nomás déjame ver porque la jabalina no la tengo programada. Tengo que buscarla en mi inventario. Aquí está jabalina. Tiro normal. Ah, no, tiro con desventaja. Y no entra mi furia divina porque no es un ataque cuerpo a cuerpo. ¿14 pega? No, 15. 15 sí pega. El 14 era del otro personaje que todavía no había tirado iniciativa. Pero pues como Senpai ya se le puso al tiro, pues hay que ver en qué momento entra su turno. Ah, ya. Y 15 sí, pega. Ok. Fíjate, a pesar de que tiré con desventaja. Pues va el daño. Wow. Lo bueno es que tira con más 5, así que Ok. Digamos que si Sori ve que literalmente le metió una viruta de ballesta en el trasero a su compa, se va a aguantar la risa, va a correr chapoteando por el lago y dice, así no se dispara, así se dispara, y le voy a lanzar la jabalina. ¡Pum! se la lanzas, pum, le pegas, le haces... te la encajas en el abdomen. Ves que el tipo nomás hace una expresión como si le saliera un poco el aire. Sigue vivo, pero sí se le ve que empieza a salirle de sangre por un costado.
Y pues. Este güey ya está muerto. Mm, Capitán no va a tomar acción hasta el siguiente turno. Porque en eso apenas entró las rondas. Y que sigue este otro bandido. Pues igual, misma acción de ese güey. Te va a atacar a ti, Tori. Porque eres la que está pues a la mano. Sí, claro, las ballestas pequeñas no tienen, no, ligeras no tienen mucho alcance. Entonces entendería que fuera a mí. 20 natural. ¡Ah! Los villanos están sacando unos y 20. Todos los unos y 20. O no dan, o dan de maravilla. Así es. También ese güey se lo merecía porque le inyectaron un dardo en la nalga. Ok, pues igual se va a la mitad. Ujú. Traían 6 o 5. Entre Lo ellos único sí. que extraño de no ser fighter es no tener segundo aire. Y pues es todo lo que va a hacer en su turno. Te va Mirik. Bien. Ya que vi que el oso de plano aplicó un Leroy Jenkins, este, me muevo mis primeros 30 pies y luego con Dash, sacrificando mi acción, podría moverme otros 30 pies, ¿verdad? Así es. Pues voy a hacer eso. Para quedar un poco adelante del señor oso, para comerme los golpes o al menos estar más a la mano del bicho. Y pues termino mi turno tras haber gastado mis acciones así. Va, que va. Sempa te va. Am, no sé qué hacer. Estoy a rango del sujeto. ¿Tiene alguna reacción? ¿Ves que desenfunda qué es lo que trae de arma él? Una cimitarra. Ah, rayos, no puedo castear cosas en forma de oso, si no le aventaría un calentar metal. ¿Desfigurarlo siempre es una opción? ¿Ya? ¿Desfigurarlo siempre es una opción? Sí, pues esa va a ser la opción, que sea lo que los dioses quieran y le voy a lanzar una mordida a la cara. Alinealo y atácalo. Espérame, que se me trabó la aplicación. Recargando, recargando. Me sigue, bueno, no sé cómo que se me trabó. Ujú. Me sigue mostrando las líneas de movimiento y no me deja seleccionar al sujeto. ¿Ya recargaste la página? Sí, la acabo de recargar. Si estás en la herramienta correcta. Según yo sí, pero no me deja. Qué raro. O si quieres, tira y ya yo le checo con la armadura. A ver, déjame, voy a seguirle picando a ver si con eso ya se queda. Porque veo que está señalado por Mirik, pero no, sí no señalado, no se ha señalado por ti. Es que mira, te voy a enseñar qué es cómo me aparece. Ujú. ¿Dónde está? Aquí está. Crónicas, tesoro. Es que creo que si tiene señalado, ¿cómo se dice? Señala por fuera como si fueras a seleccionar a varios objetos, pero es donde no haya nadie. Estás agarrando a el enemigo, a ti y a Mirik, por eso te señala las líneas.
Hiciste selección de área. Ajá. Es como si fueras a hacer una selección de área, pero lejos de los jugadores, donde no haya nadie. Ya lo hice, pero aún así me sigue haciendo lo mismo. Está raro. Te echo un pedillo la aplicación ahí. Ujú. ¿Te lo tira nada más así? Sí. Sí, yo acá manejo quién le hace daño, quién le entra y todo eso. Ajá. ¿Te lo tiro como hace rato? ¿Uno de 20 más 4? Ujú. ¿Patata? Patata, sí. Sí. Mm. Ay, ese 16 lo vi tan cerca. Pues 12 no pega. Que tu mordida la tiras, él se mueve tantito para atrás y fallas. Le Eres. puedo lanzar los garrazos. Sí. Y le toca el daño de las esporas también. Así es. Y entraste en rango, así que ya le entra a las esporas. Si quieres tirar el ataque. Mm. A ver, primero las esporas, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ok. Si quieres tirar el daño. Y hay un 3. Y garrazos. Pues le tiras el garrazo. A lo mejor el tipo cuando siente las esporas tose un poco, se agacha y su garra pasa por encima. Fuck. Pasas que cosan. Pues sigue el bandido que le disparó a su compañero. Veamos si no repite la acción. Te va a atacar a ti, Sori. Te va a volver a lanzar una, ¿cómo se llama? Un virote de ballesta. Pues falla. Dispara. Tú nomás sientes cómo pega en tu armadura. Y bota el virote para otro lado. Pues no te dio. Así que te va. Ok, déjame ver. Voy a moverme otros 30 pies. 5, 35, 30, 30, 35. Aquí también son 30. Voy a mover aquí. Nada más quiero medir. Híjole, están justamente fuera de rango de mi maldita arma de aliento. Así, a 5 pies. Pues nada, todavía tengo otras 4 jabalinas, si no estoy mal. Al mismo que ya le pegué, voy a intentar darle otro con otra jabalinazo. Va que va. Mm, Nada más que la tiraría normal, porque ahora sí estoy en rango. No, pues muchas gracias. Pues la avientas. Tiras hacia la no vas a dispararla. Te tuviste que parar encima del puente caído para ponerte en esa posición. A lo mejor cuando estás ya haciendo el movimiento para lanzarla, te resbala un pie entre los huecos del puente. La jabalina sale volando, sepa la chingada para dónde. Y tú, te caes. Coño, es este. No, pues ni hablar, ni hablar. Y pues va contra el que está peleando ahora Senpa y Mirik. Ese tipo, después de que haces eso, te dice: no sé qué hiciste, pero me la vas a pagar. Me voy a morir.
Mm, ¿Siguen las 20 naturales con los enemigos? La cosa es que voy a quemar mi reacción y voy a utilizar mi habilidad de marca aberrante de Silvery Barbs. Eh, pues básicamente voy a sisear como lo hacen los reptiles para distraerle. Y pues que tire de nuevo y se quede con lo más bajo. Pues si seas lo distraes, salvaste a Sempa de ese 20 natural. Y en ese primer ataque no le da. Ah, esa cosa nomás funciona para, para un ataque, ¿no? Así es, y por la naturaleza de mi marca aberrante, solo puedo utilizarlo una vez hasta que vuelva a dar un descanso largo. Igual, el otro efecto que tiene esta cosa es que le voy a dar ventaja a Senpa en su siguiente tirada. Ok. Pues ese es el primer ataque del capitán. Tiene multiataque, así que ¿O no? ahí va otro para Sempa igual. Pega. Un 22 pega. Le va el daño. Se hace 8. Está marcando a Sori, no a Sori. A Sempa. Ah, de hecho el otro también te entraba. Tienes 11 de Armor Class. Que me estaba marcando el de Sori y no me había fijado. Bueno, igual. Ahorita te entraron 8 de daño, Sempa, en el segundo ataque. No habías recibido daño, ¿verdad, Sempa? Sempa, estás muteada. Eso explica por qué no me respondían. No me han hecho nada de daño hasta el momento. ¿Cuántos puntos de vida tenía el oso? Ah, ya. Entonces sí está bien. Mm, Espérame, déjame checar algo que no me acuerdo. No sé si está haciendo bien esta cosa los cálculos o no. Le salieron 1000, 8000 y me voy a morir de todos modos. Por alguna razón, te descontó los puntos de vida a tu vida en vez de a la del oso. Yo lo corrijo. Listo. Por alguna razón el descuento se fue a tu vida en vez de a la del oso. Bueno, ese fue el daño del segundo ataque. El primer ataque, como te digo, también entraba. Así que justo con lo justo. Ah, no es que como tenía señalada Sori, por eso la marcaba a ella y no a ti. Te va a hacer otros 8 de daño. Todavía sigues en tu forma de oso, pero te queda un único punto de vida en forma de oso. Yippee. Y ahí no ha acabado. Porque este güey puede hacer 3 ataques, 2 con su cimitarra y uno con la daga. Entonces ves cómo te tira 2 ataques con la cimitarra y luego con su otra mano saca una daga y pues te ataca con ella. Sí sabía que no debía de darle un abrazo a este sujeto, pero ¿qué hice? De todos modos me le aventé. ¿Por qué? Porque no tengo autocontrol. Y pues te pega. En este te hace poquito daño. Ahora sí ya te destransforma
te quita la forma de oso y te hace un poco de daño ya a ti. Ujú. No sé cómo me lo noto. Yo lo pongo, ya quedó. Entonces, pues, regresaste a ser tú, ya no eres osito. Tengo que checar eso Ok. de por qué no estaba haciéndole daño a los puntos extra. Ahí está, ya quedó. Y pues, es toda la acción de este güey. Ujú. Ahora sigue el bandido que está acá, que va a atacar a Sori. Y pues igual te va a tirar ot- ma- un virote de jabalí, no, y no más. La jabalí la tiras tú. Va a atacar. 13, 16 no pega. Os dispara. Rebota en tu cuerpo de cristal. No te hace ningún daño. Nomás sientes el impacto, Sori, y el virote sale volando por un costado. Pues Mirik te va. Ok. Nomás antes de... Hazme una tirada de... Salvación de... ¿Era que sé? ¿Qué era? De constitución. Vas un 12. Ok. 13, la pasas. Ay. Después de haber usado el efecto de que te da la marca aberrante, Ujú. empezó a sentirse en ella un dolor punzante. Pero te logras evitar que te inmovilice. Y pues ya, puedes hacer tus acciones normales de turno. De hecho, probablemente si alcanzo a sentir el dolor, por unos momentos me llevo una mano al pecho y lo sostengo en donde está la marca, aprieto los dientes. Eh, y luego de recuperar algo de control, avanzo, no sé, así sí alcanzo a entrar. Entonces, pues un espadazo regular en contra del capitán. Este, vamos a ver. Uy, 12 pega. No, no pega. No pega. Ok, sí, pues nomás lo abaniqué. Y termino mi turno. ¿Para qué va? Empate toca. Pues primero que nada le voy a lanzar un calentar metal a sus cimitarras. ¿Lo Ujú. tira? Sí. No me acuerdo si sentir. Concentration. Ok, es una salvación de constitución. Y Ah, si puedo alejarme si te tantito, alejas hay ataque de oportunidad, ¿eh? Así es. No, pues entonces no me alejo. Y pues el de las esporas. Ujú. Si quieres tira el daño de las esporas. Ujú. Tiro el saving throw del capitán para ver lo del hit metal. Ok, 16, pasó la salvación. Mm, Vamos a leer para ver qué pasaba, que no me acuerdo. Ok, vamos a aplicarle el daño de las esporas, que fue uno. Y si quieres, pues, daño de... Tira el daño del hit metal, porque se le entra.
La Bueno, salvación es para otra cosa. para que no lo tire. Para que no tenga desventaja, de hecho, en el resto de su en el resto del turno. Cinco. Daño es daño. Muy bien, ¿haces algo más? Creo que ya no puedo hacer nada más. Ujú. Sí, de hecho. Ok. Va. Va el otro bandido que está peleando contra Sori. Ujú. Lo que va a hacer este sí se va a acercar a donde estás, aprovechando que estás en el piso y te va a atacar con la cimitarra. Va con ventaja. Y falla. Falla, sí que está medio torpe este tipo. Se tira con la cimitarra, pero falla. Te va, Sori. Ok, entonces uno de los bandidos se me acercó, ¿verdad? O sea, está cuerpo a cuerpo. Sí. Lo primero que voy a hacer, gastaría la mitad de mi movimiento en ponerme de pie, ¿verdad? Ujú. Pues eso, gasto la mitad de mi movimiento, me pongo de pie. Pues iba a utilizar mi maniobra de arma de aliento, que todavía podría, pero pues ya si lo tengo cuerpo a cuerpo, le voy a recetar un hachazo. Nada más, ahorita no estoy en mi computadora. ¿Puedes tirar por mí? Por Sí, favor. por supuesto. Con el hacha, ¿verdad? Sí, ataque de gran hacha al que tengo cuerpo a cuerpo. Bien. Un 15. Pega. Pues daño. Y pues como va a ser con el hacha, entra Furia Divina, un dado de 6 más 2 de daño radiante también. Ok. Si es que le pego. Sí, sí le pegaste. Es un 22. El tipo no tiene tanta armor class. Un dado de 6, ¿verdad? Más 2 por mi nivel de bárbaro. Con otros 4 le entran 14. Lo matas. Como quieres cortarle la cabeza, encajársela en el pecho. No, pues digamos que se lo deja caer sobre la clavícula. Nada más Sori como que estira los músculos luego de levantarse y fija su mirada en el otro. Pues se la encajas. El tipo nomás grita, cae al suelo y ya no se va a mover. Ah, Pues sigue de nuevo el capitán. Al ver que ya tiene a los dos encima, lo que va a hacer es atacar primero con la cimitarra Zempa. Un 23 pega. Igual daño. 4. Y más el modificador son 7 de daño total. Ah, con con su otro ataque, con la misma cimitarra va a atacar ahora Mirik. Un 21 pega. Sí, Y hace total de 9, pero estás en furia, ¿verdad? así es. Y se va a la mitad. Oh, déjale doy otra vez porque no me había fijado, ya contempla el daño a la mitad por lo de la furia. Ah, se ve. Ujú. Ahí está, te hace 4 de daño. Y con el ataque de la daga
Va a volver a atacar a Senpa. $12 entra. Y te hace 7 de daño, Senpa. ¿Cómo se ve Senpa después de todo ese daño? Probablemente, ya un poco bañado en sangre. Medio en el suelo, intentando, no valer verga. No sé cuánta vida me queda, la verdad. Te quedan 23 puntos de vida. Tenías 40. Entonces no está tan... Entonces sí está, medio ensangrentada, pero todavía aguanta. Ok, va. Nuevo seguidor. Gracias, bienvenido. ¿Hay seguidor? Nuevo. Bienvenido. Gracias. Y pues, eso fue el turno del capitán. Sigue el otro bandido que sigue de pie. Lo que va a hacer al ver cómo desviviste a su amigo, va a seguir tirándote con la ballesta. Atacó a Senpai. 17. Pues no da. Igual dispara, falla. Es que el tipo está todo nervioso de ver que nomás están disparando y pegan y no hacen daño. El güey sigue ahí de pie, pero se ve que le temblan las piernas. Le va a América. Bien. Al ver que le repartió sendas hostias a Sempa, antes de empezar con lo que voy a hacer, ya estoy empuñando mi Greatest Word, pero le llegó a decir al capitán, te enseñaré a poner en orden tus prioridades. Activo Fighting Spirit. Todos mis ataques de este turno van con ventaja. Nada más, sí, aquí está. Entonces ahí está. Tengo 2 de 3 usos. Y pues va. Ataque con la Great Death Ward con ventaja. Ahí va. Pues 21 entra. 21 entra. Va el daño. 15. Buen daño. Ahí van 15. Y luego aparte voy a activar Action Search. Entonces, pues tengo otro ataque. Dale. A ver. Y gracias al efecto de Fighting Spirit va también con ventaja. Entonces es va con ventaja. Un 18 más 5, 33 pega. Va. Y va el daño. Entró un 1, puedo volver a tirar ese 1. A ver. Ahí está. 6, entonces son 5 más, serían 15. Darle sus 10. Y 5 más. Ahí está. Ok. Y tras esos dos sendos sablazos, termino en posición con mi espada en alto. Y ese es todo mi turno. ¿Va? Le va a Sempa. Cierto, y cuando utilicé también recuperé puntos de vida. Déjame ver cuánto es, que ya se me estaba olvidando. Aquí dice. Recupero 5 puntitos de vida, vuelvo a quedar en 46. Ok, va.
Listo. Muy bien, pues ahora sí, te vas en paz. Estaba muteada. Estaba preguntando que si cambia forma salvaje se pierde la concentración del calentar metal, ¿verdad? De hecho, es lo que te iba a decir, que tienes que tirarte... era la salvación, porque como te atacó y te hizo daño, ahí se me olvidó a mí. Constitución. Ujú, Es constitución. Gracias. Una salvación de Según constitución. yo, sí, Ajá. debe ser, no recuerdo si 10 u 11 o el valor del daño, lo que sea más alto. Ujú. Para ver que continúes, ¿cómo se dice? Con tu concentración. Para ver que no haya terminado el efecto de hit metal. Calentar metal. Ok, ¿qué tiro entonces? Una salvación en tu hojita donde dice Save It Throws. La de constitución. Cojo. Pues no. Te Entonces, desconcentró ¿le y puedo perdiste el hit metal. ¿Mande? le voy a tirar un entangle y el halo de esporas. Échalo. De todos modos se va a quitar. Y el halo de esporas. ¿Le pico el damage? Dame un segundo. Déjame hacer una salvación de constitución que no me había fijado que tenía que hacer. Se me había olvidado más bien. ¿Cuál es tu salvación para los hechizos? Lo había visto. Acá está. 15. Pues justito. No le va a entrar el daño de esporas. Y ahora déjame tirarle a ver si lo terminas, si se atrapando. Ujú. Pues no. Tus haces que broten las lianas desde el piso. Y ves como él las rompe. ¿Algo más que quieras hacer? ¿Qué puedas hacer? Ya que nada está funcionando, ¿puedo todavía cambiar de forma, gastarme mi otra forma salvaje? Al menos para tener un poquito más aguante y que no me mate. Según yo no, porque creo que eso es una acción. ¿Sí? Déjame checarlo. Sí, según yo, forma salvaje es una acción completa, a menos que seas del círculo de la luna y tengas ahí algo que se llama, creo que forma salvaje de combate, que te permite cambiar como acción bonus. Ujú. Ujú. Y en todo caso, la acción bonus igual ya la gastaste con el alador de esporas. Sí, entonces pues rogar porque no me mate. Es lo único que puedo hacer. Pues mira, déjame hacer el chamuco en tu hombro mal aconsejándote. Ah, aunque no lo hayas atrapado con las plantas que crecieron en el suelo, el terreno para él es terreno difícil, entonces su movimiento se reduce a la mitad. Algo que podrías hacer es comerte el ataque de oportunidad y comenzar a pelarte. Así el tipo, si quiero ir por ti, primero tendría que pasar a un lado de mí, se come un ataque mío de oportunidad también, y aparte tienes las de ganar a la hora de empezar a escapar como alma que lleva el diablo, porque pues tiene el terreno difícil. Ahora sí que, claro que es que quieras arriesgarte, queda a tu criterio.
Sí, porque considera que si sales del área te va a hacer un ataque de oportunidad. Está potente la apuesta. Mira, de todos modos me va a atacar y si me puedo alejar y que después Mirik se lo suene por intentarme sonarme, creo que es una ventaja que podríamos intentar usar a nuestro favor, así que con una mirada entre que mira al sujeto y mira a Mirik como diciendo me escapo y te lo suenas, va a empezar a retroceder. Te va el ataque de oportunidad. Entra. 18 entra. Y ese 5 tan cerca. Ya sé. Y te hace 5 de daño. Está sangrando. ¿Te apareció Pero aléjate uno? más. Espérame, ¿te apareció uno de concentración? ¿Uno de concentración? En el chat. Sí. Tíralo. Órale, qué fregón que hasta lleve la cuenta de los hechizos casteados y te pide la concentración. Sí. Y pues lo fallaste. Lo siento, yo no estaba difícil, Mirik. No nos funcionó. No. Ujú. Digo, que a final de cuentas el plan continúa, simplemente ya no es terreno difícil. O sea, Ujú, a lo mejor sí te va a poder alcanzar, pero de que le va a caer el ataque de oportunidad, le va a caer. ujú. Y pues le vas a Ori. Ah, sí, que esa soy yo. Déjame ver si este chisme ya funca. Ya funca. Entonces, este movimiento. Primero voy a designar como mi objetivo este güey. Me muevo, poderosos 15 pies. Y voy a intentar surtirme a esta personita. Gran hacha. Normal. 19 a Entra. dar. Daño. Normal. Nada más, creo que no me está contando lo de la rabia. Supone que son 2 más, ¿no? Por la rabia. Sí, creo que no los está contando. Y pues voy a tirar mi dado de furia divina de una vez también. Ujú. Roll un de 6 más 2. Bah. Pues entonces serían 22 y los dos como 24 de daño. Pues le tiras el ataque. Y igual se lo encajas a lo mejor en la clavícula, de profundo al hacha. El tipo con un grito ahogado, nomás escupe sangre. Sientes como se atora poquito en tu hacha, pero le haces tantito, se zafa. Y el tipo nomás cae muerto al suelo. Una pregunta, desde donde estoy veo lo que está pasando con Mirik y Sempa. Si giras y volteas a ver para arriba, sí, alcanzas a verlo. Pues es que una vez que tengo aquí libre el camino, digamos, volteo a ver qué pasó con mis compas. No los veo en la plataforma, los busco. Y si los veo que Sempa está en retirada, básicamente, ¿verdad? Ujú. Lo que alcanzas a ver de ellos es como de la cintura para arriba. Y sí, ves que Senpa está como para atrás. Y Miri que está como peleando con alguien que no alcanzas a ver porque el puente te tapa. Pues voy a usar lo que me queda de movimiento para tratar de alcanzarlos, que son otros 15 pies, así que me quedo aquí. ¿A qué va? Seguiría el capitán. Cuando ve que Senpa sale corriendo, da un paso hacia adelante. eh, Se gira hacia Mirik. Te va a atacar primero a ti, Mirik. Ok. Un 18 Sí, pega. definitivamente entra. Ujú. Te va a hacer 3 de daño porque se va a la mitad de ese 7. Ok. Y te vuelve a tirar otro ataque con la cimitarra. 13, 2 ataques a ti. Uy, ese 20 estuvo cerca. Este segundo falla, no te da. Y lo que va a hacer es avanzar hacia Sempa. Si quieres tirarle el ataque de oportunidad. Va.
Deja, veo. Es que estoy tratando de ver si con ataque de oportunidad, en vez de tirarle el espadazo, puedo intentar de agarrarlo con un grappling. Nada más que no he encontrado las reglas. Según yo, no, pues el ataque de oportunidad es únicamente exclusiva con tu arma principal, con el arma que traes equipada. Muy bien. Entonces yo creo que sí lo hacemos así, porque pues sí, no encontré ningún apunte. Entonces, pues va el espadazo. Este. Ya no estoy en mi turno, así que va normal. Entonces será un ataque normal. 18 entra. Sí, sí entra. Va. Va el dañillo. Salió un 1, así que vuelvo a tirar ese 1. Este. Mira, sí combino. Ujú. Entonces, otra vez 15 de daño. Oh, mira, constantes. Ujú. Esto están los 15. Pues ves que cuando le tiras el daño y que él avanza, sabe que vas a atacarlo. Cuando le tiras, mete la espada para intentar bloquearlo, pero su reacción fue un tantito lenta. Alcanza a pegar tu espada contra su cimitarra. Pero alcanzas a pegarle, deslizarle que le alcanza a pegar en el hombro. Y pues le haces algo de daño. El tipo da un par de pasos, medio desbalanceándose por el ataque. Pero como dice, con un par de pasos más llega, se pone junto a Sempa y le tira la daga. No marque a Sempa. Y pues va a atacar con la daga a Sempa. Le cae bien al sujeto. Ya somos amigos. Vamos a ir a tomarte los jueves. Parece ser que lo único que el capitán odia más que los osos son los osos falsos. Y pues te entra el ataque. No te hace mucho de daño. No sé por qué sigue saliendo lo de concentración. Tendría que haberse ya quitado el hechizo. Creo que tenía que ponerle que se rompió la concentración. Listo. Pues eso es toda la acción del capitán. Te va, Mirik. Ok. Um, Voy a intentar de hacer lo siguiente. Aún estoy checando las reglas para ver bien lo que voy a hacer, pero por el momento voy a intentar esto otro. Voy a intentar de llegar por atrás y agarrarlo. Le voy a hacer un grapple. Va que va. Este, Deja veo. Entonces, básicamente, consumiría mi acción para hacer un ataque a cuerpo especial. Deja veo ese donde lo tiro en mi hoja. Creo que no está, pero pues, deja destarjeteo al capitán. Voy a tirar el ataque de mordida porque para los modificadores y eso es lo mismo, así que, este, así puedo usar esta misma tirada. Ujú. Ah, uy, 14 lo logra pescar. ¿Eso iría contra su armor class o es que es lo que no me acuerdo muy bien cómo va ese soporte? Deja veo. Se usa Según yo, una. primero sí tienes que superar su armor class y ya luego es el forcejeo. Sí, sí, no Ujú. estoy mal. Ok. Pues no superaste el armor class, así que intentas tomarlo, pero no agarras cómo agarrarlo de la armadura, y se zafa. Ok, completamente válido.
Pero lo que sí voy a hacer es que voy a emplear mi reacción Ujú. para echarle un Hungry House. Deja veo dónde lo tengo. Ah, qué extraño. O creo que ay, sí me lo apunté en armas. Entonces, sí, acción bonus, perdón. Un Hungry House. Este va normal. Este 17 entra. Entra. Ok, entonces le tiro el daño. Uy, pues bueno, 6 puntos son 6 puntos. Y aparte recupero puntos de golpe. Puntos temporales Equivale. iguales a tu bonus de competencia, que sería Así es. 2. Ok, sí, ahorita me lo sumo. Quedaría en 45. Aunque sea para que sintiera la comezón y lo distrajera de fastidiar a Senpa, pero parece que no, estoy teniendo mucho éxito y pues termino mi turno con eso. Te toca, Sempa. Solo lo estás enojando más. Pues, en vista de que no me ha funcionado nada de lo demás que he intentado, voy a volver a mi forma de oso. Al menos así, si me sigue pegando, voy a aguantar un poquito mejor. Y pues mis honguitos. Y no sé si puedo hacer algo más. No, Pero porque de mientras, transformarte toma toda la acción. Pero los hongos son reacciones, así que si quieres hazlo de la reacción. bueno, pues oso. Y el oso se llena de nuevo de hongos. Tiro el damage. Sí. Es como la vaquita roja de Minecraft, pero en oso. Ujú. De hecho, le estoy dibujando. Entonces le haces 4 de daño por los honguitos. Porque nada. Ujú. Es turno de Sori. Ok, pues voy a dashear hasta el infinito porque pues todavía estamos muy lejos. Es este lado. Ok. Va. Entonces me muevo 60 pies. Que voy a quedar como al pie de la escalinata porque era la distancia que estaba. Fuck. Sí, literalmente al pie de la escalinata. Ujú. Igual, si veo que hay persecución, que otra vez apareció el oso, que están ahí como trenzados en tremenda trifulca, va chapoteando por el río corriendo a todo vapor y les grita, ¡Ya voy, ya voy! Chosen One. ¿A qué va? Pues va de nuevo el capitán entonces. Ah, lo que va a hacer el capitán es girarse hacia Mirik. Te va a atacar con la cimitarra. Un 23 pega. Mm, Ahí va el daño. 8 que se va a la mitad serían 4. Te va a atacar con la daga. 16 igual pega. Sí. 6 que se va a la mitad 3. Y con la otra cimitarra y con el segundo ataque de la cimitarra va a atacar a Sempa. 17 pega. Y te hace 9 de daño más, Sempa. Pero estás en forma de oso. ¿Cuál era Al, la vida de al, los... al, ¿Mande? si mi terrazo sirve para lanzar un rugido. Ujú. Lo más intimidante posible. Sí. No me acuerdo la otra vez que decidiste si cada vez que cambiaras a una forma de salvaje ibas a tomar ¿cómo se llama? El promedio que da el libro o ibas a tirar para ver cuánto tenías de vida. ¿Cuál prefieres?
¿Qué sé lo que el azar quiera? ¿Qué tiro? 3 de 8 más 6. Y todos unos, ¿no? Ay, Te faltó lo de error. me faltó el... Ujú. Un 18. Muy bien. Ok, entonces, te aplica 9, te quedan 9. Déjale, corrijo acá porque si no pasa. Tienes 14 de vida y temporales tienes 9. ¿A qué va? Ya quedó. Empa sí se ve algo ya jodidona. Y pues eso es toda la acción del capitán. Sigue Mirik de nuevo. Muy bien. Este. Voy a apostar a la segura. Voy a utilizar otro Fighting Spirit más. Ya solo me quedaría uno. Recuperaría 5 puntitos de golpe. Entonces quedo en 43. Y aparte, todos mis ataques tienen ventaja. Y pues va el sablazo. A ver. Uy, 15 entra. Entra. Ay, mira, penitas. Bien, pues va el daño. Normal. Justo esa es la armor class del capitán, 15. Saqué un 2, puedo volver a tirar el 2. Mira, si alcanzó a subir tantito. Otros dos más, entonces en total son 15 de daño. Voy con los 13 y le pongo los otros. Pues le metes el ataque. El capitán nomás empieza está sangrando ya mucho, empieza a toser sangre. Se ve que está en las últimas, pero todavía sigue vivo. No lo logran derribar. Mm, Ok. No, Mirik no tiene ganas de negociar el día de hoy. No, no le voy a decir nada, solo voy a terminar mi turno. ¿Qué va? Sigue Sempa. Sigue la oso Sempa. Pues ya que estoy en oso, mis esporas y mis 2 ataques. ¿Ya usaste la ventaja que te di hace rato? Creo que no. No. Pero vamos a ver si lo pasa. La salvación. Ok, las esporas no le hacen daño. Pero pues siguen tus ataques ahí. Va primero la mordida, ahí voy a usar la ventaja que me dio Mirik. Tiro 1 de 20 más 4. Según yo te da ventaja, ¿no? En la tirada. Eric. Sí, si tirarías con ventaja. Ajá, tira con ventaja. Advantage. Dale en advantage y ya saca los 2 dados. Pero lo estaba tirando en chat. Pues ¿Lo tira 2 entonces. veces? No, tira 2 de 20 más 4. Y con eso. Salió un 14 más 4, 18. 18 pega. ¿Qué dijiste que Sería la era? mordida. Mordida, ¿verdad? Ajá. Según yo es uno de 6 más 2. Sí, un de 6 más 2. Cuatro. Pues llegas, le tiras la mordida. ¿Dónde le tiras la mordida? En una de las manos para inutilizárselas y que ya deja a sus invitados en paz.
Pues le tiras la mordida a la altura del hombro, en la mano izquierda, que es la que tienes a la mano. Sientes cómo truenan los huesos. Y a la hora de que sacas la mordida, le arrancas el brazo. El tipo nomás pone los ojos en blanco. Eh, se destantea hacia su derecha por el mismo empuje de la mordida. Y cae entre las ramas, cae entre los árboles. Y está muerto. No me deja. A ver qué es esto. ¿Cómo? Que no me dejaba moverlo donde quería. Por las paredes. Ah, ya. Y cae entre los árboles y cae muerto. Tori, que ya iba a empezar a subir las escaleras, nomás ve como el capitán cae sin un brazo, las ramas golpea y cae en el piso. Pues Mirik ve que No puedo robar. Tempa escupe un brazo. Ok. Si yo tenía así como que las manos sobre la escalerilla y veo que el fulano se proyecta metros y metros hasta caer, sí, Sori dice, oh, ya iba a llegar y voy a más bien a ir a saquear el cadáver. Okay. Bueno, buscarlo primero, ¿no? Si lo puedo saquear. O sea, viste dónde cayó. Es meterte, a lo mejor que hay un poco de maleza alrededor, pero puedes saquearlo sin problemas. Pues, si te acercas, no te hago tirar. Si rebuscas entre los bolsillos, encuentras 5 monedas de oro. Trae su cimitarra y la daga en caso de que la quisieras. Y trae una llave. Va, sí, me voy a llevar las armas. Me voy a llevar la llave. Ya ves que nos habías dicho que estos ladrones todos traen como insignias. Ajá. Y habíamos dicho la sesión pasada que las íbamos a ir como recolectando para presentarlas como prueba de que pues les dimos cranky. ¿El capitán trae una insignia también? Sí, también trae una insignia. Pues se la quito. Nada más ¿Se cortó? me caí un momento. Sí, perdón, me caí. Te iba a hacer una pregunta. Mi conocimiento como mercenaria veterana, mm, ¿aplica para conocer algo acerca de este grupo de criminales o no son parte del ramo de mi especialidad? Déjame pensar. Probablemente Lo que pasa es este que por ahí. grupo en específico no lo conozcas. Está bien. Pero, sin embargo, sí tienes conocimiento de que en diferentes regiones del continente hay de este tipo de grupos de bandidos. ¿Cómo se dice? Pues se la viven haciendo trabajos sucios por dinero, robando a mercaderes que transitan por los caminos, asaltando navíos y demás, dependiendo del lugar en donde estén, es que es en qué se especializan un poco más. Este grupo como tal, pues no lo conocías, te das cuenta de que pues no se ve que sea tan grande, te has topado con otros más grandes, pero pues te imaginas que es como varias de las organizaciones criminales que conoces. Ahí está bien. Sí, pues, se supone que el fit de veterana, el feature más bien de veterana, de mercenaria veterana, como que me da cierta noción de las rangos y posiciones de los grupos de mercenarios, pero estos son más como delincuentes, entonces entiendo si no hay un empalme muy firme en esas dos profesiones todo el tiempo, necesariamente. Entonces, pues nada, Sori se va a quedar como agazapada junto al cuerpo un rato, así como que haciendo silencio, tratando de escuchar. Se oye más ruido, pareciera que viene alguien más, Mm, arriba o abajo. no se escucha más ruido, probablemente fuera del ruido del agua, alguno que otro insecto, el tipo sigue inconsciente. Ah, junto a la llave encuentras también una carta. Está sin su sobrecito. El sello de cera está despegado de que pues ya se abrió. Pero pues ¿cómo se dice? Ahí está la carta. Y pues fuera de eso no se escucha mucho ruido. Tírenme todos una percepción. Birds.
Mi compu está trabada, puedes tirar por mí, por Órale. Miri un 12, Tori un 15 y Senpu un 18. Mirik no lo escucha. Tori, tú no sabes, estás muy segura si es ruido de la naturaleza o es algo más. Tú, Senpa, si estás segura. Escuchan a lo lejos, del otro lado de donde están. ¿Cómo se dice? Ruidos, pero no son. O sea, para Mirik no lo escucha. Tori no sabe si son ruidos de algún animal moviéndose por la selva. Pero Senpa, tú sí alcanzas a distinguirlos. Suenan ah, como si alguien estuviera intentando gritar, pero estuviera amordazado. Escuchan como si fueran varias voces. gritos amortiguados. Ujú. Pues entonces el oso, mientras se intenta limpiar un poquito la sangre, va a hacer una seña así con las manos y se va a llevar una garra al hocico y con la otra va a señalarse una oreja. De hecho, tienes ventaja en las de percepción. No sé si ya lo escuchaste. No sé si quieras tirar otro a ver si no sale el 20 natural de pura casualidad. Tiro ¿Ya lo escuchaste? ¿Tiras para escucharlo aún mejor? o para escucharlo menos. No, es con No, ventaja, es así ventaja. que Merece el mejor resultado. Es un 19, o sea, Jesus. 26. ujú. Le prestas atención con tus oídos de oso que son mejores que los de los humanoides, generalmente. Y pues y no solo alcanzas a escuchar esos como grititos ahogados, y no pareciera que alcanzaras a escuchar como si fuera un susurro, una voz, no alcanzas a entender qué dicen, pero escuchas otra voz que estuviera como si estuviera susurrando. Tú supones que por la distancia no es un susurro, pero pues se escucha que hay alguien más. Pues, empiezo a moverme hacia el origen del sonido. Si veo que el oso empieza a moverse, en algún punto le pongo una mano encima del hombro como para detenerla tantito. La miro intento de intercambiar miradas. ¿Hace algún gesto de que nos movamos o hace gruñidos de oso? Eh, Va a ser como con un movimiento de la cabeza indicando la dirección en la que escuchó el sonido y va a moverse pero en sigilo esta vez. Ya Ok. se aventó una vez a la aventura y terminó pues no en mejores condiciones de las que entró, así que esta vez va a permitir que los tanques vayan adelante y nada más va a guiar el camino. El Ok. sonido lo escuchas por acá. ¿Cómo? El sonido lo escuchas del otro lado del río, de donde andaban primero. Pues entonces me dirijo hacia allá. Sí, yo voy por delante de la osa. De la osa confesosa. No, espera, ¿por dónde bajamos? ¿Por dónde subió Sori? Las escaleras, la de subida y bajada. Ah, no había visto que había ya. Pues Pero el ruido lo escuchas en la parte de arriba, no abajo. Tú, Sori, pues ves que empiezan ya a moverse Senpai y Mirik hacia donde escuchaste como los ruiditos. Como Es no estoy más, seguro de... Ujú. Sí, dale, dale. perdón, antes de moverme hacia ellos, ¿podría ir a ver dónde cayó mi jabalina? A ver si la puedo recuperar. Tírate una percepción. No estoy tan mal en percepción, esperemos que sí funcione. Ah, Digo, porque le voy a sacar, la que le encajé al tipo se la voy a sacar, pero la que se perdió es la que quiero encontrar. Ujú. ¿O un 11? Pues ahorita no la encuentras, no la ves. Ni Igual hablar. puedes volver a buscarla más adelante. Sí, está bien. Pues voy a tratar de
de reunirme con el grupo. Yo como no tengo idea de qué nos pudiera estar esperando ahí, sí me voy a estar moviendo con sigilo y con la espada desenfundada, apretando el mango con fuerza. Incluso puede escucharse levemente, principalmente para la osa que anda ahí cerca, ese ruido de cuando aprietas el agarre en algo. Igual si cuando alcance al grupito veo a Mirik, me le acerco y le voy a dar su hacha y le voy a dar también las cimitarras del capitán y la daga. Le digo, ten Mirik, feliz cumpleaños. Volteo donde Sori. Mis labios reptilianos se tuercen en una sonrisa ligera. Tomo los objetos y le digo a Sori, gracias. Parece que la osa escuchó algo en aquella cabaña, esa choza de allá. Ustedes ya la exploraron. Es la que está cerrada, ¿verdad? Ujú. Sori se gira hacia Senpa y va a hablar telepáticamente con ella y le dice, ¿cómo se escucha? ¿Qué escuchaste? Como personas susurrando y amordazadas. Probablemente sea bueno que lleguemos y abramos esa puerta. Sori mete la mano en el bolsillo, abre mucho los ojos y sin decir nada telepáticamente nada más sonríe y le enseña la llave. Se van a mostrar los colmillos del oso en una sonrisa que intenta hacer de cierto grado de alivio, pero se ve un poco muy osesca. Ok. Solamente nos dices que se escuchan los gritos ahogados, ¿verdad? De los murmullos no nos dices. Sí, mencioné tanto los ruidos amordazados como los susurros. De hecho, voy Ok. intentando descifrar qué es lo que dicen. Entonces, Sori va. Es más, ya que estamos aquí cerca y tengo telepatía, pues le voy a decir a Mirik por telepatía. Senpa escucha junto con los ruidos ahogados de las prisioneras unos murmullos. Tal vez haya miembros del grupo de criminales custodiándolas, así que voy a abrir la puerta y ustedes estén listos, solo por precaución y dado que me imagino que es una especie de celda, traten de no asesinar a cualquier persona que no esté atada, tal vez no sean criminales y tal vez podamos interrogarles alguna información importante, pero traten de neutralizar cualquier amenaza, pero dentro de lo posible no los maten, si se puede. La prioridad son las mujeres, pero tal vez salvar la vida de posibles custodios nos convendría para, ya saben, información que podamos usar para el chantaje. Yo tengo una carta que se ve bastante incriminante, no la he leído, lo estaba reservando para el final, frota las palmas de las manos como saboreándose el drama de la carta. Gas. Está El oso bien. siente. Tu plan me parece buena idea. Hagamos eso. Pues va. Entonces se acercan y abren la puerta con la llave. Igual Sori se va a esperar a que sus colegas estén en posición para Ah, ya, pensé que estaba abajo. Sori se va a esperar a que tus colegas estén en posición antes de abrir la puerta. Y una vez que estén en posición, pues, y abre la puerta, pues que entren. Ya si metes la llave, ya se puede abrir la puerta. ¿La abren Abierta. de par en par o la abren un poco? Ahí donde estamos afuera de la puerta, ¿se escuchan los susurros? Ya estando ahí, alcanzan a escuchar, ya no, no son nomás susurros. Ya los escuchan que escuchan dos voces distintas.
ya escuchan pues todavía los ruidos aguados. Ya no se escuchan tanto, se escuchan nomás uno o dos. Y se escuchan las voces que les dicen, cállate, cállate, como si las estuvieran amenazando. No están gritando, pero tampoco están hablando bajito. Ok, pues entonces, si abrí la puerta, y escucho eso, volteo a mis compañeros y les paso por telepatía. Ya escucharon. Hay que neutralizar a los que las tienen eh, como rehenes. Va. Entonces, ¿abren la puerta completa y entran o...? No, yo sería de la idea de una vez que ya no tienes el rojo, pum, patada a la puerta y entramos como torbellino sobre esos Me güeyes, gusta esa porque idea. si la abrimos lentamente, pues van a saber que, yo imagino que saben que somos nosotros. De otra manera no tendrían tanta premura por acallar a las mujeres. Va que va. Pues una vez que entran y abren la puerta y la patean, logran ver que no es como una celda, sino más bien pareciera como una especie de lugar que se lo llevan, que fuera como algo de religioso. No reconocen la religión ni nada de eso. Y ven a dos guardias, que están, uno está ahí luego con ustedes. Hay una chica amarrada y amordazada sobre una cama. Ven a las otras tres chicas sobre otras distintas. Del otro lado ven a un guardia y en puro el centro, cerca de lo que pareciera como una especie de altar, ven a este mismo noble que lo vieron el otro día. Pero en esta ocasión trae una, ¿cómo se llama? Una sotana completamente blanca. Y alcanzan a ver que trae una especie de daga, pero es distinta. Pareciera como una daga para algún ritual o algo así, porque está sumamente adornada. Pues no sé qué hagan los demás, pero al ver este escenario, el oso se eriza y se encrespa y empieza a gruñir con bastante mala leche. Zafarrancho, nos los echamos. Ok, pues de hecho yo también voy a hacer eso. Ya que está la puerta abierta y se ven a estos sujetos, eh, voy a gastar mi movimiento y mi acción para aplicarle una acción de chop a este tipo de acá. Este, ¿Ok? que básicamente es un empujón para tirarlo al piso. Que va. Nomás aquí pues iban a entrar directo a combate, así que hay que tirar iniciativas primero. Ok, me parece bien. Este, Tuvieron 30 segundos fuera de combate. cierto, escuché que hay un gato naranja aquí. O tal vez no. Y por ahí anda un motoso, pero me comentó que ahorita nomás va a estar escuchando. Ah, bueno. Entonces no voy a poder aventarle el gato a la cara a uno de los guardias. Hubiera sido muy divertido. En que el tipo como noble corre y se esconde detrás del altar. Ven que se queda así asomándose viendo y le grita a los guardias, ¡acaben con esos intrusos! Ya no más falta la iniciativa de Sempa. Ah, perdón. No me había dado cuenta. Iniciativa. Listo. Va que va. Celoso va al final. Pues empieza Sori. Ok. Entonces, viendo cómo está la distribución, ahí ya vi. El que está detrás de la silla es el noble. Ajá.
Ah, ok, entonces solamente son 2 guardias, ¿verdad? Sí. Les voy a literalmente cargar contra este güey, porque según yo sí me da el movimiento. Ah, sí me da el movimiento. Y al mismo tiempo les voy a decir por telepatía a mis colegas, voy por el del fondo, no dejen que el de la ropa chistosa escape. Y voy a caminar hasta acá y ataque de gran hacha. Pega. 19, ¿pero? Ok. Hmm. Ah, ya. Yo dije, ¿por qué me está sumando más? Pues es mi bonus de competencia. Por un momento olvidé las reglas. Va el daño. Pregunta, ¿todavía estoy en rabia o ya pasó el minuto? El minuto probablemente ya pasó. No voy a activar otro. No más 17 de daño. Pues llegas, balanceando la gran hacha. Es que el tipo nomás intenta cubrirse con su espada. No, con su lanza, perdón. Ah, pasas la hacha, ¡pum! Rompes la lanza, te la encajas en el piso. El tipo nomás grita, hace un grito ahogado y, y cae muerto. Escuchan que cuando ves al noble, nomás te escuchas que hace un grito ahogado y dice, ¡ah, inútil! ¿Sigues, Mirik? Bien. Digo, tú estás muerto y Eh, despedido ahora también. y con base en la nueva situación, voy a cambiar mi curso de acción. Primero me voy a quitar la rabia, porque ya pasó el minuto. Y ahora. Entonces ya no voy a investirlo. Principalmente era por aquello de que alguna de las chicas estuviera en peligro, porque ese estaba como que muy pegadito. Pero en vista de que la chica no está en peligro y que Sori fue más rápida que yo, camino hacia este otro sujeto, eh, blandiendo el arma de forma intimidante. Este. eh, ¿Tiro para intimidarlo? ¿El tipo se somete o está bastante dispuesto a morir en esa colina? Si quieres intimidarlo, tira intimidación. Va. Este. Uy, yo diría que sí está un poco acojonante. O si llegas y te le plantas así como para intimidarlo, el tipo nomás ves que empieza a temblar. Avienta el arma para un lado. Dice, no me maten, me rindo, me rindo, me rindo. Y Bien. se echa al suelo así a tus pies diciendo eso. Probablemente, pues sí me acerqué hacia el tipo muy, muy, muy mal encarado. Arrastrando la punta de la Great Sword por el suelo, haciendo un sonido para raspar el piso mientras me muevo hacia él. Al ver que se queda, se cuadra, al ver que se somete, si llego a decirle, hablaremos contigo más adelante, ni se te ocurra tratar de escapar o moverte o ser a hombre muerto. Gasto el resto de mi movimiento para, con esa aura que acabo de farmear, también comenzar a acercarme hacia el noble. Pues termina mi movimiento, me le planto enfrente al noble. ¿Y qué será? Nah, no voy a hacer nada más por el momento. ¿Ok? De guardia no va a hacer nada. Está muerto. Senpa, ¿tú haces algo? Tenemos más enemigos, aparte del que acaba de morir. No, está el guardia que intimidó a Tamiri y está el noble al fondo.
solamente porque, bueno, si ya no tenemos a nadie a quien atacar, Senpa se va a acercar al noble, va a plantarle la carota de oso en su propia cara y le va a rugir con todo lo que pueda, llenándolo de todo lo desagradable que hay en la boca de un oso, incluyendo la sangre de sus antiguos compinches. Te acercas hacia acá. Me imagino que haces dash para llegar hasta el noble. Te gastas tu acción en moverte más. Senpa. Me muté. Que sí. No sabía que estaba tan lejos como para tener que hacer el dash, pero sí. Sí, el cuartillo este está grande. Ese es el guardia. El noble es el del fondo. Oso en la cara. Ya llegas, te mueves, vas por el lado de Mirik. Te arruges en la cara. Lo llenas de baba, sangre. Y el tipo nomás pues ves como se le manchas un poco la sotana que trae. Abre los ojos. Voltea a ver hacia donde estaba el guardia que ahorita está muerto. Voltea a ver así como por encima del oso, por un costado, para ver que el otro tipo nomás está como todo tembloroso, en el piso. Voltea a verlos ustedes y dice, estoy rodeado de puro inútil. Y se tira al piso. What? Se tira al piso y empieza a murmurar. Mm, Mirik da un par de pasos en diagonal hacia una de las chicas. Luego voltea con el noble y le dice, señor mío, dígame usted, ¿le gusta la justicia poética? Él no te responde y escuchas que sigue murmurando. Luego volteo con la chica que tengo enfrente y le pregunto, dime, ¿qué te gustaría que hiciéramos con él? Las chicas están las cuatro igual. Están amarradas por sus muñecas. Con las manos arriba de su cabeza. Y los pies igual amarrados por los tobillos. Estirados un poco en una pose como más de sacrificio. Le quitas la mordaza. Sí, la liberaría, le quito la mordaza, le hago esa pregunta. En cuanto él haces eso y le dices, ella te dice, no sé, pero no lo dejen que complete el ritual. Nos quería usar de sacrificio para convocar una entidad oscura o algo así. Dijo que iba a traer un demonio. Abro grandes los ojos. Supongo que esto comienza a ocurrir un poco en cámara lenta. Volteo a donde Sempa. Y a menos de que tú me lo digas o si algo más se interponga, mi intención sería correr hacia el tipo y ejecutarlo, pero ya será de ver qué ocurre entre medio. Pues cuando haces eso y volteas a ver a Senpa y te dispones a empezar a correr, ven que en el piso, la iluminación está por velas. Estas empiezan a parpadear. En el piso empieza a aparecer la imagen de un círculo mágico. Pues si quieres correr a ejecutarlo, dale. Sí, probablemente para efecto dramático, blando de la espada, tiro el ataque. Vamos a ver si no le pego al piso. Pues es un 15, no sé qué tan buena armadura tenga. Ahorita como no trae armadura. Así que él pega, entra. Va. Pues hay modestos 10 de daño. Pues llegas, le pegas. Escuchas que nomás hace un quejido, escupe sangre, empieza a toser. Sigue vivo. eh, y nomás te dice, me detendrán.
terminaré mi trabajo. Y sigue diciendo lo que estaba diciendo. Déjenme checar nomás algo. No. Ah, lenguajes de Sempa. Tampoco. Y Sori. No. No, ninguno habla el lenguaje que está diciendo, así que continúa diciendo palabras. ¿Alguien va a hacer algo más? Pues para que termine de dejar de castearlo, puede chompearle la cuello. Sí. Pues le voy a lanzar la mordida. Vale. Sigue siendo uno de 20 más 4. Pues entra, lo muerdes. Ni siquiera tienes daños, le queda uno de vida. Llegas, lo muerdes en la cabeza, te la aplastas, cae al suelo. Obviamente pues deja de hablar. Las velas que están alrededor que iluminan se apagan, dejando el cuarto un poco oscuro porque pues es de día y entra algo de luz por la puerta. El círculo sigue iluminando un poco. Empieza a parpadear. Y justo empiezan a ver cómo empieza a aparecer como una garra. Cuando el círculo desaparece y la garra nomás ven como si se hiciera polvo. Uy, por poco se nos mete el lich. Oh, no. Ya ese agüita muerto. Pues cuando la iluminación vuelve a la normalidad, cuando lo que sea que se estaba manifestando se disuelve, Sori que se había puesto así como tensa, los brazos rígidos, aferrando el hacha y casi casi que en actitud de pelea, se relaja un poco y dice, vaya, estuvo cerca, ¿no? Y me voy a acercar al grupo, vamos a saquear a este fulano. Pues el tipo nomás trae esta... se me fue el nombre. Túnica, La túnica, ajá. daga. No, la túnica y la daga. La daga se ve que es una daga ritual, probablemente ni siquiera sirva mucho en combate. Debajo de la túnica literalmente no trae nada más puesto ni nada. Ven que su armadura está tirada por acá al fondo. Una armadura era de escamas, no, no de escamas, de placas. Es una armadura ligera, en caso de que si alguien la quisiera agarrar. Yo definitivamente. Si es la de placas, ahorita checo. Ahorita te la La pongo en tu plate armor, inventario. No, no es la Plate Armor, es Breastplate, o algo así dice. Oh. breastplate. Ajá. Ahí está, ya te la puse en tu Sí, no, inventario. yo armadura paso un poco. Pierdo mis poderes. Déjame ver. Es que por un momento pensé que era la armadura que estaba buscando. Según yo, breastplate es armadura media, ¿no? Pues aquí está como Light Armor. Armadura Bueno. ligera. No, mira, creo que sí me serviría. Porque creo que no me impide hacer el Rage. Luego lo checo con calma. Yo creo que eso luego mire que lo consultaría con calma. Pues en competencias con armadura tienes en ligera y en media. Y pesada. Sí, pero para ver si me conviene más ponerme que pareciera que sí. Igual eso. Hay el tema con el multiclaseo es que aunque tiene competencia por ser fighter, habría que ver si por ser bárbaro no le No le hace afecta. corto. No, creo que para lo de bárbaro solo me hace corto si llevo armadura pesada. Ya. Pero con media y con ligera estoy bien. Entonces, pues bueno, luego de creer que era la armadura que estaba planeando robar en la ciudad, ya averiguaré después, checándola con calma en otro lugar o con algo más de tiempo, tal vez en alguna escapada ahorita. Pero
Lo siguiente que voy a hacer, si es que su sentido común no lo hizo escaparse mientras estábamos distraídos, voy con el guardia que logré intimidar. Eh, sí, le voy a decir, quédate donde estás. Si es que quieres vivir, si es capaz, te prometo que te vamos a alcanzar tu mejor oportunidad de vivir otro día. Eh, será, se define si obedeces. Eh, voy a, con la otra chica que está de este otro lado, la libero también y le digo, el hombre que está ahí eh, te hizo daño. Ya una vez que la liberas, ella dice, daño como tal, no. Nos quería de sacrificio. Y ves que empieza a llorar. Bien. Volteo con el guardia sobreviviente y le digo, bien, esto es lo que haremos. Nos va a decir en dónde guardan toda la cosa de valor en este campamento. Objeto encantado, oro y otra riqueza. Va a dejar que nos llevemos a estas mujeres. Pero antes de eso, aparte de ustedes, ¿hay más guardia en lo que queda de este complejo? Él te dice, no tengo idea en dónde están esas cosas de valor. Eh, yo servía de guardia a él y nomás veníamos acompañándolo y haciendo el trabajo que nos decía. Eh, Tendrías que preguntarle a alguno de los bandidos de este lugar para saber eso. Ah, Ellos, no sé. no- Ellos, no sé cuántos sean. eh, lo que no hemos encontrado ya están un poco muertos. Ah, bien. Justo cuando dices de eso, Entonces, escuchan una voz que en la puerta y dice, ¿qué está pasando? Y ven que es el bandido este que había caído del puente que estaba noqueado. Viene medio ranqueado, está un poco mojado de la ropa. Se les Soli queda le dice por viendo. telepatía. Ujú. Soli le dice por telepatía a Mirik. ¡Agárralo! pues definitivamente voy a hacer eso. Corro hacia el tipo y sí voy a intentar de hacer la maniobra que era hace rato, la de shove, Ujú. para tirarlo al piso. Ok, va. Este, en vez de mi tirada de ataque, hago una tirada de fuerza, una tirada de chequeo de fuerza de atletismo. Haríamos una tirada enfrentada. Ujú. A ver si logro derribarlo. ¿Sería pura fuerza o él Es- también tira atletismo? si él tiene atletismo, también puede tirar atletismo. Uy, aquí dice que no logro tirarlo. Pues Sí, no. definitivamente. Él forcejea, los ve. Cuando te la avientas logra zafarse, evitar que lo tomes. Pone el arma enfrente. Ven que voltea a ver a todos. Ve al otro guardia muerto. Ve al noble que también está muerto y sin cabeza en un charco de sangre. Ve al oso. Ve a la otra dragona. Se les queda viendo. Y, y dice, ustedes son quienes mataron al capitán. Es que está temblándole un poco la mano. No has empezado a correr. Somos nosotros. Ah, supongo que quiere vivir, ¿verdad? Es que él se les queda viendo. Eh, Al pues no verlos tan dañados a los que se ven así. Y pues el oso no lo ve muy dañado. No se no alcanza a notar. Pues que tira el arma. Y dice, "Es- por favor no me maten. Si pudieron con el capitán, yo no soy nada contra ustedes.
¿Cuánto más de ustedes quedan? Eres el último. Es que él voltea a ver hacia afuera y dice, creo, no, no sé a cuántos mataron, pero los que pude ver creo que sí mataron a todos los demás. Está bien. Creo que podríamos dejarte vivir. Entra. Quédate en donde pueda verte. Me voy hacia el otro guardaespaldas del noble. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuál era el nombre del noble que murió aquí el día de hoy? Él te voltea a ver y te dice, "Ah, ¿para qué quieres esa información?" Ah, para que siga con vida usted. Me parece muy buena razón. Dice, era Serpentius. Sabe, 7 sujetos tenía enemigo en la ciudad. Entre las casas nobles, su enemigo más acérrimo, su enemigo más grande. ¿Quiénes son ellos? El guardia ves que agachando la cabeza. No estoy muy seguro, pero lograba últimamente, creo que había estado teniendo problemas con el rey. Entonces, de hecho, decía algo de un golpe de estado, tomar el poder. No tenía idea cómo lo iba a hacer. Sus guardias no somos igual para el ejército del rey, pero eh, voltea a ver hacia el centro del lugar y dice, "Ah, pero tu viste estaba como invocando algo." Ya lo veo. Sin embargo, si va usted a la ciudad y le dice eso a ellos, lo más seguro es que te ejecuten. Ah, es una lástima. Lo mejor sería que nunca se sepa lo que le ocurrió a este gusano. Volteó con con el resto del grupo y con Sori. Bien, parece que este caballero ya no es de utilidad. ¿Qué deberíamos de hacer con él? Mm, una pregunta, Duke. Ujú. Nos topamos, entre la gente que matamos, nos topamos con el bandido que atrapé el día anterior. No, Sori, limpiando un poquito el filo de su hacha con la túnica del noble, dice, bueno, el día de ayer me topé con alguien que había tomado muy malas decisiones, pero tenía bastante buen sentido común, así que supongo que si le decimos que considere su supervivencia el día de hoy como una nueva oportunidad de tomar mejores decisiones a partir de hoy, supongo que va a volver con su familia y va a comenzar a tomar decisiones menos estúpidas. él Está bien. se gira Sí, sí, hacia perdón. Sori y le dice, el problema es que sí, todos saben que hoy era guardia de él, y si regreso yo y no regresa él, van a terminar ejecutándome de todos modos. Dice, mi única oportunidad es regresar hasta la noche y eh, que mi familia escape y huyamos a otro lugar. Esperar con suerte que nadie nos vea. Sori no sea las palabras de las manos. ¿Ves? Ya estás pensando un poco mejor. Entonces, dice, me puedo quedar aquí hasta que sea posible volver. Sori se rasca un poco donde tiene la unión entre su brazo mecánico y la piel y dice, bueno, el tema es que estábamos pensando derribar todo este lugar, tú sabes, para evitar que fuera utilizado por más bandidos en el futuro. Digo, además, ve lo que estaba haciendo este maldito, el lugar probablemente queda marcado por su magia extraña o algo así.
¿no hay alguna posada de camino donde te puedas quedar antes de entrar a la ciudad? Digo, del medio de la jungla no es un muy buen lugar. Hay osos y cosas terribles que podrían matarte. Sonrisita de oso. El tipo dice, pues podría... se queda pensando un momento. Dice, la posada está del otro lado, por la entrada oeste de la ciudad. Y se queda pensando un momento y dice, podría quedarme cerca del puente. Sería la zona más segura fuera de la selva. Estoy haciendo con la cabeza. Dice, yo no te guardo rencor. También he tenido momentos en los que he tomado un trabajo de mierda que termina prácticamente arruinando mi vida. Pero, pues hoy te tocó estar del el peor lado de la mesa, así que toma tus precauciones y buena suerte. Bien. Eh, Apoyo a nuestra líder y la compasión que ha extendido hacia ti. Por eso te propongo lo siguiente. Regresa a la ciudad con nosotros. Diremos que esta operación fue exitosa en parte gracias a ti. Al menos así tu vida en la ciudad no terminaría y tal vez no podrían ejecutarte. Le diremos que cooperaste. O tal vez te maten de toda manera. Eso lo voy a dejar a tu criterio. Bien, decidido eso, me volteo hacia el otro, ya hacia el Grunt, que había terminado noqueado anteriormente, y le digo, bien, parece que eres el último de lo tuyo que queda. Entonces, a menos de que encontremos a otro desdichado, ah, ¿en dónde están las cosas de valor? ¿En dónde están sus tesoros, objetos encantados, lo más importante que tengan entre sus posesiones? Sí, esto es un asalto. Él se te queda viendo, se queda pensando y te dice, pues probablemente lo más valioso esté en la habitación del capitán. De ahí en más, muchos funcionan de bodegas o habitaciones de nosotros, pero todos los tesoros buenos se los quedaba el capitán. Así que si quieren ir a buscarlos, pueden ir. Es la habitación que está justo cruzando el puente por donde se entra. Ya lo veo. Pero nosotros no vamos a ir. Bueno, tal vez sí, pero tú no vas a llevar también. Tal vez haya trampa o algo, o algo esperándonos. Preferiría que tú fuera por delante. El tipo dice, Vamos. ya me lo temía. No debería haber nada, pero ya me lo temía. Volteo a donde el grupo. Eh, Bien, ¿qué sugieren hacer ustedes? Eh, ¿Quieren quedarse aquí con las mujeres y el ayudante del noble, o vamos todos a ver qué encontramos en los aposentos del capitán? Soy se gira hacia Sempa y le dice por telepatía, ¿qué opinas? ¿Quieres ir a saquear? Está a punto de aceptar. Sonrisita de oso. Ok, pues si esa es una afirmación, Sori dice, vayan, diviértanse. Yo me quedaré aquí con nuestros... mm, suena feo decir rehenes, con los rescatados. Está bien. Si hay si hay problema, trataremos de hacer ruido o enviar alguna señal. Volveremos pronto, líder. Volteo con el grunt y le digo, bien, guía el camino. Él ves que nomás suspira y empieza a caminar. Camina un poco cojeando. Se ve que el golpe le fue duro.
Pues una vez que sale Mirik y el otro bandido y Senpa, este se queda Sori solo con el otro guardia. Le dice a Sori, no me obliguen a volver. La única forma en que evitaría que me maten es que se logre convencer al rey que estaba de su lado, que estaba intentando eh, trabajar para él, para evitar todo esto. Si no me da él su protección, señala el tipo y dice, su esposa va a pedir mi cabeza. Sori, que se quedó luego de que se fueron sus colegas, cuando Mirik le llama líder, sí tuerce un gesto. Lentamente y con paciencia y delicadeza va a empezar a soltar a las mujeres, o sea, que ya no estén amarradas, que ya no estén amagadas. Les echo un vistacito a ver si ninguna esté herida. Viene murmurando así como que hay tanto formalismo. De repente acabamos con una... eh, ven al capitán de una organización criminal y ya me llaman líder, qué raro. En fin, escucha al guardia y le dice, mira, esta es la situación. Mirik tiene un punto. Aún que logres completar tu misión de escape y logres sacar a tu familia de la ciudad, considera que las tienen un poquito las de perder. ¿Qué tantas cosas pueden llevarse? Van a tener que dejar su casa, sus empleos, muchas de sus posesiones. Básicamente estás poniendo a tu familia en una situación bastante precaria. La otra es, podemos venderle al rey la idea de que la razón por la que llegamos aquí antes de que tu viejo patrón consiguiera invocar a quién sabe qué maldito señor del infierno, fue porque tú nos avisaste. Te enteraste de que estábamos investigando la desaparición de las mujeres, te acercaste con nosotros y nos diste santo y seña de la operación y del lugar, y fue gracias a ti que logramos desmantelar toda esta organización criminal. No te garantizo que logremos convencer al rey, porque como seguramente te has dado cuenta, no somos las personas más elocuentes del reino, pero si eso es así, probablemente el rey no solamente te perdone la vida, probablemente incluso te recompense porque fuiste la pieza clave para poder desmontar todo un golpe de estado. Suena como a jugar una muy terrible y abrumadora apuesta, empujar a tu familia a una posible vida de miseria en contra de probablemente recibir regalos y reconocimiento de parte del rey, so pena de que si fallamos mueras. Como dijo Mirik, queda a discreción tuya. ¿Te quieres arriesgar? Yo no te voy a obligar. En realidad no tengo ningún interés en hacerte volver a la ciudad. Vuelvas o no, nosotros nos vamos a presentar delante de las autoridades y vamos a decir lo que sucedió. La pregunta es, ¿quieres arriesgarte a ver si logramos convencer al rey de que fuiste el jugador clave? Y le regala una sonrisa, incluso le va a poner una mano en el hombro, no casi como de comprensión y eres mi cuate, sino así casi como una palmada en el omóplato, como animándolo, y le digo, no te puedo garantizar nada, pero pues considéralo. Tampoco te voy a obligar. Dice, la única forma de que eso funcionara sería convencer al líder del gremio que eso pasó. Y él va y se lo presenta como hechos al rey. No dudará ni en lo más mínimo en su palabra. Pero ese hombre es duro de convencer. Sorry, frunce el ceño. El gremio de aventureros. Él la siente con la cabeza. Hmm. Sorry se queda pensando, dice, no lo conozco, pero oye, básicamente eh, derribamos esta operación que mucha gente había intentado desmontar. Eso debe valer algo delante de sus ojos, ¿no? Él se encoge de hombros. Dice, no lo conozco, solo lo he visto un par de veces en persona. Dicen que es una persona extremadamente dura. Tú sabes. Sorry lo, Fue uno de los generales durante la última guerra. Sorry lo señala con su dedo artificial y dice, mira, podemos hacer esto. Si tú realmente confías tanto en que el rey acatará su palabra, te puedes quedar fuera de la ciudad unos minutos, nosotros entraremos, presentaremos toda nuestra evidencia y hablaremos con el líder del gremio
Y si lo vemos convencido de nuestra versión, incluso está dispuesto a presentar el caso delante del rey, salimos y te avisamos. Y puedes entrar triunfante como un héroe en la ciudad. Si las cosas no salen tan bien, venimos y te avisamos y tú puedes orquestar tu pequeño escape con tu familia. ¿Qué te parece ese plan? Él suspira y dice, supongo que no me queda otra más que confiar en ustedes. Después de todo, no me han matado. Han Tori se encoge cumplido de hombros. con su palabra, así que está bien, Sí, haré pues, lo que digan. Tori nada más se encoge de hombros, te dice, mira, personalmente no tengo ningún interés en matar inocentes. Todo esto, y le muestra a su compañero muerto y al noble, y probablemente a toda la gente muerta por toda la fortaleza, es más bien trabajo. O sea, es trágico que la gente se una a estas organizaciones criminales y dé su vida por conseguir unas pocas monedas, pero es lo que se tiene que hacer para detener crímenes atroces, como le señala discretamente a las chicas. Sinceramente, cuando me enteré de esta operación, pensé que simplemente era algún sujeto libidinoso queriendo perpetuar su linaje de maneras deshonestas. Pero habiendo visto que además había un demonio involucrado, me alegro de que fuimos un tanto firmes para evitar que esto sucediera. Así que tú no pareces mal tipo, no hay ninguna ganancia en matarte y personalmente preferiría hacerle el menor daño posible a ti y a tu familia. Así que sí, no te preocupes, haremos lo que podamos. Y si no podemos, el resto te toca a ti. Lo siento. Él nomás se asiente con la cabeza. Mientras tanto, Senpa, tú también fuiste a, ¿cómo se dice? Saquear. Sí, también voy a utilizarlo para dar una reconocimiento final para ver que no se nos haya escapado nada y unas percepciones por ahí, si puedo arrojarlas. Sí, no tires. Conforme vas avanzando y demás, te das cuenta de que pues, la pelea que tuvieron con Recapitán y los demás fue lo suficientemente estruendosa para que si hubiera alguien más saliera. No se escucha nada, se está todo en calma. Eh, Inclusive si llegan a preguntarle al otro tipo que si hay más gente, él probablemente ya al recorrer un poco todo eso, señale hacia donde las primeras chozas a las que fueron. Y si le dicen, no, también acabamos con esos, él les diga, pues entonces, acabaron con todos. Pues ya abre la puerta, ingresa. Es un cuarto no muy grande. Hay un tapete al centro, varias perchas para colgar ropa, una cajón grande con un montón de ropa más puesta y una pequeña cama. Y él se voltea y les dice, bueno, si el capitán ocultaba algo de valor, probablemente esté en en esta caja de aquí. Está bien, ábrela. Él la abre con cuidado. Piensas así como a ver si no le salta nada. Ya cuando la termina de abrir, eh, dice, no, sin trampas. Estiro. ¿Es un como baúl a nivel de piso o es una caja pequeña? Es como una caja grandecita. Tiene unos 3 metros de largo por como uno de ancho. Pero traía una tapa puesta. Ok. Ah, pues si tras quitar la tapa y eso no pasó nada, doy un par de pasos y empiezo a inspeccionar el loot como todo un reptil carroñero. Ok. Empiezas a rebuscar. eh, Después de un momento encuentras. Tu mano choca contra algo pesadito y que hace un sonido metálico. Y lo sacas, es una bolsa con monedas. Trae 10 monedas de oro, 8 de plata y 12 de cobre. Ok, 8 de plata. ¿Y cuántas de cobre, perdón? 12. 12. Ok, me lo embolso.
Ya lo repartiré con el grupo más adelante. Este, rebusco otros momentos más en caso de que haya alguna otra cosa. ¿Sale algo más? Pues encuentras ¿cómo se llama? Una de las cantifloras para tomar agua. Encuentras un par de cuerdas. ah, Hay pues bastante ropa común de diferente ¿cómo se dice? Calidad y estilo, como para aparentar diferentes niveles económicos que tuviera, desde ropa que pareciera ser como para algún noble, a ropa más como de mendigo y todo eso. Y encuentras también encuentras un arma oculta entre la ropaje. Mm, Pues déjame encontrarla, Dale. porque me imagino Ujú, que te la vas a sí, querer sí, llevar. definitivamente. Si no me sirve a mí, definitivamente se la paso a alguien del grupo. Y si no le sirve a nadie, pues definitivamente le servirá a algún comerciante. Y lo que sacas es un martillo. Nomás encuentro ¿dónde están? Para decirte exactamente cuál es. Es que no encuentro el maldito martillo. Acá. Es un de estos martillos de guerra. Se ve un poco decorado, no parece el normal. El mango está más trabajadito. Y igual tiene ciertos detalles. Y una vez que lo tomas, te das cuenta de que no es un martillo de guerra normal. Eh, Tiene una cierta aura que tú la distingues, quizás hayas llegado a verlos antes. Es un martillo mágico, un Warhammer +1. Ok. Mm. Pues sí, definitivamente embolsadísimo. Este, el druida no está haciendo nada o saqueando o me entrega su oso permiso de seguir con el saqueo en el resto de la habitación. Es- Pues el oso también está saqueando. De hecho, trae uno de los, si hay sombreros entre los ropajes, mamalones, trae un sombrero así con plumas y toda la cosa. Mientras está rebuscando también en el cuarto. Sí, encuentras uno. Se pone una fedora verde, una corbata verde y empieza a hacer J, J, J. ¿Por dónde buscarías? ¿También entre la caja o buscarías entre las perchas? Pues junto a las perchas, también hay, hay como libros, notas, donde puede encontrar información, ¿verdad? De eso no encuentras. Pues ahí estoy revisando a ver qué encuentro. Ujú. Mientras estás revisando, encuentras entre una que otra ropa colgada. Ah, encuentras hay una que está como con un cinturón, que es un cinturón más grueso del usual. eh, y tiene ciertos detalles que hacen que te llamen la atención. Ujú. ¿Lo tomas? Sí, de hecho, si siento que pues ya no estamos en peligro ni nada y ya terminaron las batallas, pues ya vuelvo a mi forma de humano. ¿A qué va? Pues una vez que lo tomas, sientes un cosquilleo en en tus músculos y algo te dice que en tu ser que tal vez deberías de probártelo. Bueno, probo.
En cuanto te lo pones, sientes como tu fuerza se hace más. Se vuelve más. Te vuelves más fuerte al ponértelo. ¿Te lo apropias ese cinturón? Pues, sí, a menos que, bueno, se lo voy a mostrar a Mirik, le voy a decir. Y va a ser como de, creo que este me gusta. Vamos a ver si Sori no lo quiere, me lo voy a agandallar yo. Está bien. Eh, O sea, tu ya. sentido. Sí, sí. No, dale, dale. Ujú. Tu sentido tan más afinado que lo mío. Si hay alguien buena para buscar escondite oculto, porque creo que todo ladrón que se respete tendría un escondite oculto, esa eres tú. Yo voy a intentar también, pero sigue buscando al menos a ver si podemos encontrar una última cosa. Yo buscaré alijos ocultos. Comienzo a golpear el piso. Comienzo a inspeccionar el lugar, los lugares habituales donde algún rufián ocultaría algún alijo. Tal vez las paredes. Ok, tírate una percepción. ¿Puedo tirar también? Sí. Vamos a ver. Sí, Dan, hasta luego ahí. Que tengas Yo buena ya me tengo semana. que desconectar, chicos. Nos vemos. Muchas gracias, Duke, por la sesión y buena tarde a todos. Nos Bye. vemos, bye. Gracias, bye. Un 24 y un 20. Ok, pues los dos empiezan a buscar ese alijo oculto. Este tipo se va para acá para una orilla para cuando ve que empiezan a moverse por todos lados buscando algo. Y, ¿cómo se dice? Y en algún momento los dos se topan, casi se golpean entre ustedes por andar buscando. Y cuando hacen un paso para atrás, mueve un poco la alfombra. Y al mismo tiempo los dos la ven. Pareciera haber una manija o perilla para la parte de abajo en el piso. ¿La abrimos? Sí, definitivamente. Ok. Cuando la abren, en la parte de abajo, pues mueven la alfombra para poder abrirla bien. Abren la compuertilla de abajo y ven un cofre. Un cofre. Mm. Pues si Senpa no la veo estirarse primero para tomar el cofre. Definitivamente yo lo hago. Lo tomo entre mis escamosas manos Es un cofre y grande. con los ojos brillando. Ah, ¿es uno grande? Ujú. Entonces tal vez no eh, muy pesado, o medianamente pesado. De medianamente pesado a pesado. Entre los dos lo sacamos. Sí, me parece una buena idea. Pues lo sacan. Para Merrick sí se le hace algo pesadito. Y para Sempa es como que no está tan pesado. Y ve a Merrick y Merrick está haciendo más esfuerzo. Pero pues ya lo sacan. Pues con los ojos brillando de codicia, me dispongo a abrir el cofre. Ok. Vamos, déjame checar algo. O no es un mimic. De hecho, sí. Ay, bueno, Cuando lo intentas abrir, te quedas pegado. Así que hazme una tirada de salvación de fuerza. a ver, hop, 17.
escapas. Sientes la viscosidad, te escapas y ven como se abre, le salen dientes, Nunca salen no me dientes, una Mimic. lengua. El otro tipo nomás lo escuchan que da un paso para atrás con un gritito, cae y dice, ¿qué demonios? ¿Por qué tenía un Mimic guardado el capitán? Oh, oh. Ay, no sé qué tan duras sean esas cosas, pero definitivamente voy a ir con todo. Same. Activaría rabia y que sea lo que el señor quiera, a ver si este no es el fin del hombre araña. Ujú. Y pues no sé si quieres seguirle aquí o lo dejamos por hoy o qué onda. Si quieren hay que terminarlo. Hay que seguirle. Hasta Pues donde Ok, estaba llegamos por sí. ver. ahorita. A las dos. Deberían de acabar con él rápido, pues es un solo Mimic. Sí, es que tengo traumas de juegos de Final Fantasy, entonces de pronto esas cosas son duras, duras. Pero vamos a ver qué tal. Sí, pues con mi reacción me meto Rage y voy a intentar primero con un golpe regular, una espadaza regular. Dale. A ver. No, ando un poco visco. Pues le pegas al metal del Mimic, pero no le haces nada. De hecho, tiene señalado el guardia. Uy, sí. Ujú. Pues, Sempa. Ahorita vamos a poner Mimic, Mirik, Sempa y Mimic. En el orden de turnos. Pues, jalo de esporas. Se activa. mm, y pues le voy a tirar un entangle antes de que pase nada más. Dale. Ay, no sé por qué se me tiró doble. Es que estaba viendo lo de este daño de esporas, se movió y se apretó el damage. Pero toma la tuya, que es 4. Listo. Y el entangle, déjame tirar para ver si se zafa. No, se queda amarrado. Lo que va a intentar hacer el Mimic es pues liberarse primeramente. Ah, en su, seguiría su turno, intentaría... No me deja tirar. Mm, No, no se zafa, sigue amarrado. Así que pues se va a Mimic. Va, tiro con ventaja entonces. Dale con la silla. Sí, definitivamente lo voy a pegar con la silla. 19 pega. Pues hay un 19. Bien. Va el daño. Salió un 1. Vuelvo a tirar el 1. Este. Bueno, es algo. Pues le haces daño. Sempa vas. Halo de esporas entra de nuevo. Si quieres tirar daño. Ujú. A ver. Primero van las esporas. Uy. Y luego le voy a castear un... Si quieres tirar el daño para ver cuánto le hiciste. Y 3. ¿Qué será? ¿Qué será?
Es que no sé si... ¿El Thunder Wave afecta a aliados? No lo sé. Dura en un cubo de 15 pies. No dice nada de aliados. Creo que sí, sí es daño de área y si la explicación del spell no menciona que omitas a tus aliados, sí, sí me pegaría. Ujú. ¿Qué será bueno? Entonces, Y dice que cada criatura en un cubo de 15 pies, originado desde ti, tienen que tomar una salvación de constitución. Si la fallan, toman 2 de 8 de daño por trueno. Ah, si la salvan, pues toman la mitad. pregunta, Y es empujado 10 pies. ¿Mande? ¿El Mimic tiene partes metálicas? Sí, Se los voy a calentar. dale. Ay, pero pierdo la concentración del Entagle. No, entonces le voy Ah, a dar un bastonazo con Shilele. ¿Le puedo poner mi Shilele? O no se lo puedo pedir. Yoshi, creo que ahorita no lo podrías usar porque es una acción bonus. O déjame. No, es que si le aprietas Shirele es como para activar el hechizo, no para golpearlo. Ah, ya, Ah, que no se queda quieto. no, sí lo puedes usar porque es bonus y la otra es reacción. Entonces, pues para atacar con el Shirele es ponérselo a un arma que sea contundente, que sería tu quarterstaff. Ujú. A ver, déjame cómo lo hago. ¿Cómo hago eso? Eh, Creo que también ya en Creo el que ya chat está. te está vinculando, tu cuarto estaba encantado. ujú. Sí, pongo el ataque. Nomás ataca con el quarterstaff y ya. Uy, 14. Pega. Dale daño. Mm, ¿Dónde? En damage. Ojo, Buen casi golpe. crítico. Pues le hacen otros 14 de daño. Pega un duro. Sigue el turno del Mimic. Va a intentar zafarse de nuevo del Entangle. Hola. Ahora sí ya logra volver a abrir la boca y rompe las lianas. Se va Mimic. ok. Ataque normal con espada con Great Sword. A ver. Ahí está. Va el daño. No entra. Ahí van 14. Haces 14 de daño. Sigue Sempa. Pues, otras esporas y otro bastonazo. Vale. Mm, No pega. Pues fallas el bastonazo. Te pegas en un borde y el bastón se va hacia el piso. Sigue el Mimic. Va a atacar a Mirik con una mordida. $16 pega. Sí. Y ahí va el daño. Ok. Sopas. De 10.
daño perforante te... Sí, sí lo resistes. Sí. 4 a 7 de daño nada más. Y pues vas de Ok. vuelta, Mirik. Va. Este. Voy a utilizar el tercero que me queda del Samurai, del Fighting Spirit, Ujú. para pegar con ventaja. Y aparte recuperaría 5. Quedaría en 41, ya me los puse. Y pues pego con ventaja con la Great Sword. 20 Mira. natural. Y aparte quemé un 19 aparte. Ujú. Bueno, entonces pues va el daño. Que no he investigado si el daño crítico, si me salen unos o dos, se puede volver a tirar. Entonces, en lo que averiguamos eso, supongamos que nomás puedo tirar 2. Y pues mira, nomás salió un 1, así que sí lo voy a volver a tirar. A ver, mira, sí valió la pena. Ok, pues atacas utilizando tus habilidades para asegurar el golpe. Llegas, le pegas también al Mimic. Le pegas en el puro en centro. Escuchas como la madera truena. Y partes toda la parte de arriba del Mimic. La otra parte baja y se encaja. Y nomás ves como el Mimic hace como un ruido y queda la tapa abierta completamente hacia el otro lado, hacia atrás, partida a la mitad. Y la lengua por un lado. Ha muerto. Mm, Probablemente todo el suceso agarró embajada a Mirk todo el tiempo, durante toda la pelea tuvo los ojos bien abiertos y respirando un poco agitado. Ya que la cosa deja de moverse, poco a poco su respiración comienza a compasarse. Baja la espada, la pone hacia un lado. eh, con la cara un poco sorprendida, voltea a ver a Senpai y le dice: Bien, esto no lo esperaba. Pero si había una trampa, tal vez exista algo valioso, o tal vez sea una broma de el fallecido capitán. Me asomo donde estaba el Mimic. ¿Hay algo más por ahí? ¿Ves Va- lo que sería debajo del Mimic? Algo envuelto en una tela. No es muy grande, tendrá unos 15 20 centímetros de largo, como por unos 5 a 8 de ancho. Si lo desenvuelvo, veo más o menos como qué podría ser. Es una daga que se ve un poquito más refinada y con un poquito de adorno. Encuentro ahí abajo. Un par de dagas, perdón. Pues me las embolso. Conozco un kobold. De hecho, sí llego a decirlo. Conozco un kobold a quien podría gustarle esto. Pues ves que son este 2 dagas más uno, mágicas. Mira. Ujú. Mm, pues me las embolso. Volteo donde Senpai y le digo: Bien, parece que hemos exprimido lo que podíamos tomar de aquí. Luego volteo a ver al Grunt que se fue a una esquina. Cual hombre musculoso en un cuarto donde de pronto sale una rata. Este, entonces lo volteo a ver y luego volteo a ver a Senpai y le digo: Bien, ¿tú qué opinas? Parece que Sori estaba bastante dispuesta a darle otra oportunidad a estas personas. Supongo que respetaré su voluntad, pero será mejor que regresemos con los otros. Parece que nuestra pequeña inspección ya terminó. Suena bien para mí, vamos. En marcha. Eh, le hago señas con los ojos al Grunt y le digo que pues, nos pongamos en camino Él asiente con la hacia- cabeza. Pues Ujú. empieza a caminar hacia la sección donde se encuentra Sori y los demás.
nos vamos a quedar ahí en cuando van entrando. En parte porque Va. pues Tori ya se tuvo que ir y pues porque pues ya prácticamente acabaron esa parte de la historia. Ya veremos la próxima sesión cómo es que destruyen este lugar. No sé si lo van a incendiar o qué van a hacer con él, pero ya veremos qué pasa. Y pues la próxima sesión también veremos cómo se resuelve el asunto con sus dos, no quiero decirles rehenes, con sus dos, ¿cómo llamarles? Mm. Compañeros temporales de aventuras. Eh, Eso suena bien. Y pues bueno, ahí nos vamos a quedar. Gracias a todos por estar escuchando. Espero les agradará la transmisión. Y pues nos vemos la próxima semana. Y en 15 días, pues no va a haber sesión porque varios de los jugadores no van a estar disponibles. Así que nos vemos. Bye. Uy. Bye.